se encontró casualmente con Cacho de los Palmeras y cantaron juntos uno de sus éxitos. ¿Casualmente? El pueblo sabalero, sabalé, sabalé, que todo el mundo viste galenero, ae, ae, yo soy sabalero, ae, ae, sabalero, sabalero. El candidato Motosierra dijo que no sabía quién era Lali Espósito porque solo escuchaba a los Rolling Stones y se lo encuentra en un aeropuerto al de los Palmeras y lo conoce. Nosotros creemos que la provincia se puede conducir tranquilamente con un tercio de esa cantidad de funcionarios y de gasto político. En el caso de la legislatura, ¿cuál es el proyecto? En el caso de la legislatura, yo lo he dicho muchas veces, tiene que ser unicameral. Porque es un gasto político. Que no esté más. No es necesario tener un Senado y diputados. Javier, ¿cómo se vota ganancias hoy? Sí. ¿Se vota ¿Cómo va a votar? Que bajen los impuestos siempre. Han contactado a los que ya fracasaron con el menemismo, han contactado a Cavallo, han contactado a gente que ha hecho mucho dolor en la Argentina. Yo creo que el electorado de Martín Lustó puede ver en Macri algo distinto a su ideario y en el primo de Macri algo más distinto, incluso a su propio ideario. Y le voy a poner un caso muy concreto para que se entienda la trampa. No es que el PRO no tenía buenos candidatos. Fernán Quirós hubiese sido un gran candidato del PRO. ¿Por qué no lo ponen a Fernán Quirós, que era un hombre de la ciudad, y lo ponen el primo de Macri? La gente tonta no es. Siempre dice que te quiere meter preso. Está obsesionada conmigo, no sé. Primero, ¿quién carajo es para meterme preso? ¿Sí? Perdimos una cosa importante. Cuando Macri saltaba el bache en el 2005 era la novedad. Cuando repartíamos globitos, todo el mundo nos insultaba y eso es buenísimo. Mi maestro Manuel Moray Araujo, con quien me formé en Argentina cuando era pibe, decía, tiene este libro espectacular, El poder de la conversación. Si usted logra que la gente converse sobre su campaña va bien. Si la gente se aburre con su campaña, se va a hundir. Milei lo que logra es que todo el mundo hable de Milei, efectivamente. Todos los días, Max. Hoy han dado un paso muy importante. Han convertido la Escuela de Mecánica de la Armada en un sitio de memoria dentro del patrimonio universal de la UNESCO. En realidad, la memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. En la Escuela de Mecánica de la Armada se expresó lo peor del terrorismo de Estado. La Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Algunos fueron perseguidos, algunos fueron detenidos, casi todos fueron sometidos a torturas, otros terminaron exiliados, muchos fueron asesinados y muchos desaparecieron de la faz de la tierra. Muy buenas noches a todos y a todas. Sergio, antes que empieces a hablar, te pido... Mami Mo te quiere saludar y se quiere ir. Se va a morir a laburar al teatro, me quiere saludar. Que estamos terminando de ver si podemos agregar a la ley algo mucho más audaz, que tiene que ver con que todos los bienes que se incauten al narcotráfico y queden a cuidado de la justicia los puedan disponer los clubes de barrio en toda la Argentina, porque es la mejor forma de mostrar que entre el alcohol y el deporte elegimos al deporte, que entre la droga y el deporte elegimos al deporte. Pasamos a Massa. No, yo lo veo bien, lo veo que obviamente es difícil. Los mismos que decían, necesitamos que esté alto el Peluca, porque si no gana Juntos por el Cambio, hoy te dicen necesitamos que no baje mucho Patricia, porque si no puede ganar en primera vuelta. No, nadie dice necesitamos que suba Sergio. Es algo impresionante. Es como un juego de equilibrio que hay que mantener el piso del techo del otro. Massa.
Bienvenidos, esto es Argentina Política, en una noche recontracargada de información. Estamos a minutos nada más de que la Cámara de Diputados dé la media sanción a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Un tema que en un ratito vamos a estar desarrollando un poco porque hubo una participación realmente importante, un poco problemática, aunque la intenten minimizar, de parte de algunos diputados del radicalismo, puntualmente de Evolución Radical, que tienen un interés bastante particular sobre la creación de universidades, y se sentaron para dar quórum, pero no fueron los únicos. Ayer les decía que hoy Javier Milei iba a terminar de confirmar el sentido de su voto. No solo va a acompañar el proyecto de ley que envió Sergio Massa, sino que también habilitó la sesión. Y acá se ven dos estrategias completamente diferentes, porque Javier Milei sigue por el carril de la reducción de impuestos y esa línea que él se planteó, ideológica, comunicacional, que Juntos por el Cambio contradice porque prefiere mantener su línea argumental antikirchnerista y no solamente a favor de la baja de impuestos. Entonces se encontró en un brete ahí la oposición y en minutos nada más, se espera que en 40 minutos, media hora más o menos, ya se empiece a votar esta media sanción para que pase al Senado de la Nación, mientras en paralelo Sergio Massa ya está trabajando en un nuevo proyecto de ley para retocar el IVA, este impuesto, el más regresivo que tenemos en la Argentina, que pagamos todos por igual, los más ricos, los de clase media, los sectores vulnerables, los desocupados, los que perciben algún tipo de ayuda estatal, todos pagamos el 21%. Bueno, ahora se está devolviendo el 21% de lo que es una canasta básica, con un tope de 18.800 pesos por persona por mes. La idea es poder tener un proyecto de ley que haga que esto, primero, no se pueda tocar, pero segundo, que probablemente sea más abarcativo, se vaya actualizando y por lo tanto la devolución también sea mayor en caso de que vayan aumentando las canastas. Sergio Massa está realmente con todas las pilas puestas para mandar muchos proyectos, un paquete importante de leyes económicas que puedan beneficiar a los trabajadores y Juntos por el Cambio, en principio, aunque con debates internos, por supuesto, tiene la decisión de no votarle absolutamente nada, por lo menos hasta antes de las elecciones. Así que va a ser una tarea difícil, pero no imposible, como estamos viendo hoy, en este momento, en la Cámara de Diputados con ganancias. Pero además también tuiteó la vicepresidenta de la Nación, tuiteó Cristina Fernández de Kirchner. Ahí vemos, es un tuit bastante extenso, donde ella recuerda la recuperación de lo que hoy es la ex-ESMA en el 2004, junto a Néstor Kirchner, los nietos recuperados, en ese entonces Cabandier, el número 77, y cómo en el 2015 ese espacio fue inaugurado como un sitio de la memoria, como un museo que hoy la UNESCO termina de reconocer como Patrimonio de la Humanidad, y estuvo con Estela de Carlotto, justo en este día tan importante para la Argentina, cuando se están debatiendo cuestiones realmente que no deberían debatirse ya, porque somos un país emblema, insignia, locomotora en la región en materia de derechos humanos. Y esto lo demuestra este tuit de Cristina y lo que sucedió hoy con la UNESCO, el mensaje que dio Massa, el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández, demuestran cuál es el camino también que debe seguir la Argentina y que a la gente le importa, porque la gente votó que la cuestión democrática, la cuestión de los derechos humanos esté incorporada en el debate presidencial que se va a hacer el 1 de octubre en Santiago del Estero. Vamos a hablar de esto en la redacción con Agustina Arredondo, vamos a tener también a Flor Gutiérrez con la economía y una explicación del presupuesto para principiantes, lo cual me viene impecable. 10 points, el humor de Pesqui, de Agustín, y tenemos al mensajero, así que lo voy a saludar. ¿Cómo le va, Franco Formoso? Buenas noches. ¿Cómo le va, Carla Pelliza? Muy buenas noches. ¿En qué lío me vas a meter hoy? No nos vamos a meter en ningún lío hoy, pero sí lo vamos a meter en líos a un candidato de Juntos por el Cambio. ¿A quién? Hoy no vamos a hablar de la Libertad de Avanza, hoy vamos a hablar de Juntos por el Cambio. Hay un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires que se llama Maximiliano Guerra, creo que lo conocen de algún lado.
conocido bailarín, que ahora está metido en política. Primer candidato a diputado Primer candidato a nacional, diputado, o sea, encabeza la lista. Sí, encabeza la lista. Y actualmente en Twitter está como una especie de troll, digamos. Está todo el tiempo insultando o agraviando al espacio político de Unión por la Patria hoy en día. Sin embargo, siempre el archivo no te perdona. Ay, Nunca no te perdona, puedo mejor creer. dicho. ¿Qué habrá ahí? Años atrás, antes de que se postule oficialmente como candidato de Juntos por el Cambio, hubo una serie de tweets kirchneristas. ¿Qué? Kirchneristas. Vamos a ver, más adelante lo vamos a ver cuál fue la excusa de él para decir que lo hackearon, obviamente. ¿Qué va a decir? Ay, Dios, me muero. Bueno, en instantes nos vamos a meter con todo eso y el pasado kirchnerista de Maximiliano Guerra, pero tenemos una emergencia en este momento. Abran paso a la ambulancia que viene con el doctor Cristian Siminelli. ¿Cómo le va? Buenas noches, Carla Pelliza. El placer de acompañarte Lo esta mismo noche. digo yo. Venían hablando de Juntos por el Cambio. Sí. Quiero contar que ha habido una operación arriesgada. No. Muy arriesgada. Pero han sido ¿Están verdaderos... todos bien? Sí, no sé. Creo que están bien. Se la jugaron toda. Ok. Verdaderos héroes en La Nación Más, Lucas Morando, Jonathan Viale y Viviana Canosa, sacando agua de las piedras. Totalmente. Y sacando agua de las piedras para impulsar la candidatura de Patricia Bullrich. Ayer circuló mucho un video de Patricia Bullrich en Chaco, queriendo entrar al barrio Merenciano Sena, y un par de personas le dijeron, llegás hasta ahí, acá no sos bienvenida, no te queremos, no te vas a poder sacar la foto con el cartel del barrio. Y Patricia Bullrich, medio que un poco puteando, se dio media vuelta y se fue. Bien. O sea, no logró su objetivo. Sin embargo, en La Nación Más plantearon esto como un verdadero acto de coraje y dijeron que por esto tienen que votar a Patricia Bullrich. A ver. En términos electorales, que es interesante, y es este video, es parte de un hilo conductor de una nueva Patricia después de las elecciones. Sí. Ellos mismos te reconocen que estaba medio cansada, que por ahí la campaña no le habían encontrado el tono. Y esto que estamos viendo, que es básicamente enunciar cosas del kirchnerismo arriba de la patoneta, es el principio de algo que vamos a ver en estos 30 días de campaña. Así que no lo tomen como algo aislado. Hace 24 horas que no se habla de Milei, se habla de esto que dijo Patricia Bullrich. Es recuperar la iniciativa política. Retomar la agenda. Yo se lo dije el otro día que le entrevisté. O sea, Patricia tiene que ser Patricia. La gente que la va a votar la quiere en Eso acción. que vimos recién. Y esa es una Patricia Bullrich sin coach. Es bastante parecida a la Bullrich jovencita que se peleaba con Moyano, de la piba. Sí, y de hecho también pasó anoche, ¿no? Sí, Despeinada, con el pelo mojado, qué sé yo, y era la mujer que decía lo que quería De hecho, decir. en la patoneta tenés en el GPS el lugar donde hay quilombo con el peronismo. Claro. Va a ir directamente Y seguramente al pato, Formosa. Para. No, permíteme que habla. Yo siempre estoy con el pelo despeinado. Eso quiere decir que yo tengo coraje, que tengo valentía, que puedo poner todo en orden, que me puedo poner al frente de la causa y ser una mega líder y todo eso por tener el pelo despeinado. ¿Vos tenés una patoneta? No. Y bueno. Tenía una carloneta, pero la vendí porque andaba mal. Bueno, no. Acá la patoneta funciona bárbaro. Ella va con el pelo despeinado. Ella es la Patricia genuina. No tiene que hablar ¿La de querés economía. aplaudirlo? No, los aplaudo a ellos porque la verdad han dejado todo. Felicitaciones, una operación muy difícil y no creo que dé resultado, pero bueno, el intento está. No nos van a frenar, 14 toneladas de piedras, nosotros vamos a estar ahí firmes. Ahora bien, si me dicen no pasás, me voy. Exactamente. Está muy bien. Va a terminar con los Prefiero narcos. eso, ¿eh? Va a terminar con los narcos, pero cuando llega a un lugar que quiere sacarse una foto no puede, media vuelta y se va. Cosas de Patricia Bullrich, pero evidentemente La Nación Más cayó muy bien. Así que más pelo mojado para Patricia y que recupere esa piba que lleva adentro. Muchas gracias, doctor. Esperaremos el otro parte médico. Por En un favor, ratito que nomás. venga un poco menos ensangretado. Seguimos con el programa hasta las 10 de la noche. Estoy a favor de la libre portación de armas. La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, ¿lo va a implementar pronto? Yo no la instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. Por ejemplo, implementar el sistema de voucher. En principio no lo voy a implementar. Hoy es factible dolarizar. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Es mentira que son una fuerza nueva. A los que ya fracasaron con el menemismo. Pero los argentinos no tenemos nada. Que no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Patricia Bullrich
está yendo mal en las encuestas. Se armó un estado paralelo, igual al de Jujuy con Milagro Salas. Historia del comunismo, del Che Guevara. El kirchnerismo liberó miles de presos. Porque lo único que tienes para decir es voy a exterminar al kirchnerismo. Y estamos esperando a ver cuál es el resultado de el debate que se está dando en la Cámara de Diputados por la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Desde muy temprano, una movilización importante se concentró en las puertas del Congreso y sigue hasta este momento a la espera de lo que va a hacer. Y uno ya lo estima, lo da por sentado, tanto de la oposición como, bueno, con más cautela del oficialismo, una media sanción. Se espera que salga aprobado de la Cámara de Diputados este proyecto para ir al Senado. Así que hay mucha expectativa y, según las matemáticas, los cálculos, la votación debería ser antes de las 9 de la noche. Es una sesión muy larga. Se estaba esperando que dure unas 16 horas. Veremos si eventualmente algún tema se achica un poco para que no estén hasta mañana, hasta el mediodía, debatiendo, porque ganancias no es el único tema. Está la creación de universidades, está también, por ejemplo, el fortalecimiento a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Va a ser un debate largo. Ganancias, por supuesto, es el que se lleva todas las miradas, sobre todo porque un ratito antes de arrancar con este debate, hubo una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio. En general siempre sucede, cada vez que hay un debate, los bloques se reúnen antes para terminar de afinar posiciones, pero uno entendería que con el comunicado que sacaron la semana pasada, poniéndose en contra de todas las medidas de Massa, ya estaba tomada la decisión. No va a haber votos positivos de parte de Juntos por el Cambio, eso está prácticamente, yo les diría, cerrado. Hay un compromiso para que no haya acompañamiento a este proyecto. Lo que no quiere la alianza es mostrarse dividida a tan poco tiempo de las elecciones. Entienden que Massa les puso una trampa porque tocó un tema que para ellos es completamente delicado, que es el tema impositivo, bajar o eliminar impuestos. Ayer lo veíamos, parte de la campaña del 2021 fue esa, parte central, y le están diciendo que no. Van a votar en contra. Puede que haya alguna abstención, sobre todo del sector del radicalismo, un radicalismo probablemente molesto por cómo quedaron las cosas en la ciudad de Buenos Aires después de la interna entre Jorge Macri y Martín Lustó, y los pocos espacios que le dejó el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Ese radicalismo, y si quieren lo vemos, fue el que dio el quórum hoy temprano cuando se estaba debatiendo. 4 radicales de Evolución se sentaron para habilitar la sesión. Dania Tabela y Marcela Antola, Mara Brauer de Koning y Emiliano Jacobiti. Mara Brauer está hablando de Koning, está hablando en este momento. Emiliano Jacobiti está hablando en este momento, que es la figura de la noche. La verdad es que tiene mucho para decir Jacobiti. Es el jefe de todo este sector, junto con Martín Lustó, si bien Rodrigo de Loredo es el presidente del bloque. Pero estos 4 son los únicos 4 diputados radicales que bajaron al recinto para acompañar al oficialismo y dar quórum. ¿Cuál es la bronca que tienen dentro de Juntos por el Cambio? Y este fue un debate, dar o no dar quórum. Ellos justifican que estuvieron ahí porque está la creación de universidades y que les interesa que las universidades efectivamente se creen, sobre todo la de Río Tercero, en Córdoba, que está íntimamente vinculada a Jacobiti. Pero no solamente estaban habilitando eso, estaban habilitando todo el paquete, estaban habilitando ganancias. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que los números, al frente de todos, le daban para habilitar el debate sin la presencia de estos 4 diputados radicales. ¿Por qué? Porque estaban los del interbloque federal, los de las provincias por fuera de la grieta, porque estaban los libertarios,
Allá atrás están tapados, pero están Carolina Píparo, está Javier Milei y está Victoria Villarruel, también sentados, que decidieron dar quórum. Pero además porque había otros diputados que estaban dando vueltas en el recinto, que todavía no se habían sentado, pero les dabas 3 segundos más y estaban sentados en sus bancas e iban a dar quórum, porque uno de esos diputados, por ejemplo, era Máximo Kirchner, otro era Leandro Santoro, 2 personas que estaban para dar el quórum. Entonces el número daba. No hacía falta que estos radicales estuvieran ahí. Entonces, o fue un error de cálculo, o lo que se interpreta y se entiende, y algunos catalogan de grave y apuntan a Jacobiti, es que acá hay un pase de factura por lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, como les decía hace un ratito nada más, y no es solamente una cuestión de creación de universidades que por supuesto le interesa. Le interesa. Jacobiti es una persona importantísima dentro de la Universidad de Buenos Aires. Pero esto, de momento, no parece plantearlo como una ruptura de Juntos por el Cambio, ni mucho menos. Espera que haya abstenciones, reitero, no votos a favor, porque no quieren esa división, pero sí genera una molestia. Genera ahí tensiones entre una parte del radicalismo y del PRO. Ese fue uno de los debates antes de la sesión. El otro gran debate, por fuera del quórum, era qué hacer con el tema de ganancias. Incluso hubo un momento en donde estuvieron preguntándose si en vez de rechazar, no era mejor tener una propuesta superadora. Es decir, eliminamos el impuesto a las ganancias, pero decimos de dónde sacar los recursos. Por supuesto, ese de dónde sacar los recursos no quiere decir recaudar más por parte de los sectores que más tienen, de los sectores concentrados. Quiere decir ajustar. Quiere decir reducir el gasto en otras áreas, probablemente vinculadas a los sectores más vulnerables. Pero se había pensado esa opción. Es una opción que contemple las dos cosas. De dónde sale el dinero para poder eliminar ese impuesto. Algo que contempla Massa, ¿no? Con el toque a las importaciones, a los tributos que se pagan con las importaciones. Pero no les gusta eso, por supuesto, Juntos por el Cambio. ¿Por qué decidieron que no? Porque así como están criticando a Massa por decir que esta medida es electoralista y demagógica, si ellos hacían lo mismo, iban a ser tildados de electoralistas y demagógicos. Entonces prefirieron no hacerlo. Y también les hubiera encantado, veremos cómo sale la votación, que no haya demasiadas abstenciones, porque también entienden que eso sería correr por detrás de Javier Milei. Un Javier Milei que anticipó en la sesión, pero también antes de ingresar a la misma, que va a acompañar este proyecto para eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, y así lo confirmaba un ratito antes de que empiece el debate. Javier, ¿cómo se vota ganancias hoy? Sí. ¿Se vota ¿Cómo va a votar? Que bajen los impuestos siempre. Bueno, Javier Milei lo que planteó fue concreto. Estoy a favor de que se bajen los impuestos. Y en su discurso, la verdad es que apuntó bastante duro contra Juntos por el Cambio. Dijo que estos están a favor de tocar el bolsillo de unos, pero no de otros. Nosotros estamos a favor de eliminar todos los impuestos. Y esa es una contradicción que tiene Juntos por el Cambio por su antikirchnerismo nato. No hay forma de que Juntos por el Cambio exista si no existe el kirchnerismo. No se encuentran si no existe el kirchnerismo. Necesitan kirchnerismo para oponerse. Necesitan kirchnerismo para ser antikirchneristas. Necesitan kirchnerismo para ser Juntos por el Cambio. Y ese es el gran problema que tienen. Porque prefieren ser antikirchneristas que, en este caso, votar algo que habían prometido que iban a hacer, que era eliminar el impuesto a la ganancia. Lo vienen prometiendo desde 2015. Pero prefieren ser más antikirchneristas que cumplir con sus promesas. Entonces, mientras ellos están peleándose con el gobierno porque quieren ganar las elecciones o quieren entrar al balotaje ellos y no Sergio Massa, en el medio hay un montón de trabajadores, dentro de los cuales me atrevo a pensar, muchos votan a Juntos por el Cambio, aunque ellos digan que no, que son solamente camioneros y bancarios los afectados y que esos votan peronismo. Hay muchos que deben votar a Juntos por el Cambio y que hoy están viendo que les votan en contra, que les están diciendo ese 35% que te retenemos de ganancias, te lo queremos seguir reteniendo.
No queremos que incremente tu poder adquisitivo. Es realmente raro el planteo que está teniendo hoy Juntos por el Cambio y que intenta justificar con que es necesario hacer más ajuste para poder llevar adelante esta medida. ¿Por qué? Porque prefieren ser anti-kirchneristas. Soy Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hacía ese análisis acá en el Destape Radio. A Patricia Bullrich está yendo mal en las encuestas, que le fue mal la elección acá en la provincia de Buenos Aires, sacó 10 puntos, que los que votaron a Larreta no la quieren votar, que los radicales no la quieren votar, porque lo único que tiene para decir es voy a exterminar al kirchnerismo. Qué difícil hacer campaña cuando lo único que tenés para decir es que vos sos la garantía del fin del kirchnerismo. ¿Cuál es la lectura que está haciendo hoy Juntos por el Cambio y qué es lo que estamos viendo que se está plasmando en el Congreso de la Nación? La oposición por ser antikirchneristas, básicamente. La lectura que ellos hacen es la siguiente. Dentro del electorado que no fue a votar, de los ausentes, el 60% tiene más de 60 años y vota mayoritariamente, o votaba, a Juntos por el Cambio. Entonces, el chiste está en ir a buscar a esa gente que no fue a votar porque mayoritariamente son propios. Ahora bien, ¿cómo haces para conquistar, para motivar a esa gente que en algún momento te acompañó y ahora no te acompañó y que la necesitas? Haciendo lo que hiciste al principio, conquistándola con el primer piropo que le gustó, el del antikirchnerismo. Porque si en algún momento los eligieron, fue porque estaban en contra del kirchnerismo. Y los focus group les dan eso, les da que la gente quiere antikirchnerismo. El tema es cuánto tiempo se puede sostener un argumento así. Falta un mes para las elecciones. Un mes de antikirchnerismo y solo antikirchnerismo. Parece ser difícil, pero es la estrategia y es el tono que encontraron y es el tono en el que se sienten cómodos. Dicen que van a ir de menos a más, pero siempre centrados en el antikirchnerismo, porque eso es lo que motiva a su electorado a ir a votarlos. Pero sobre todo, porque lo que intentan plantear es que Juntos por el Cambio es la única solución al problema del kirchnerismo en la Argentina, porque para ellos es un problema. Javier Milei puede llegar al gobierno, pero no tiene experiencia, no tiene equipo, no tiene solvencia, no va a tener mayoría parlamentaria. Juntos por el Cambio sí. Entonces, Juntos por el Cambio podría terminar con el kirchnerismo para siempre. Javier Milei podría simplemente hacer un tiempo de descanso de kirchnerismo de unos meses, hacer un desastre en el país y sentar las bases para el retorno del kirchnerismo a la Argentina. Miren este recorrido que fuimos haciendo, son videos muy cortitos de los últimos 4 días, para que vean que lo que dice Axel Kicillof y lo que estamos planteando ahora no es un invento ni es alocado, pero es de los últimos 4 días. Patricia Bullrich arrancó su caravana por el país. Lo hizo primero en el conurbano bonaerense, después fue a celebrar en Chaco, en Corrientes. Pero les juro que no hay circunstancia, discurso, recorrido, tuit, expresión, lo que sea que no tenga la palabra kirchnerismo incorporada. Miren lo que dice Patricia Bullrich. Acá estoy en el penal de Sierra Chica. En la cuarentena eterna, el kirchnerismo liberó miles de presos en todo el país. Los chorros van presos porque los que las hacen, las pagan. El kirchnerismo liberó presos, los chorros tienen que estar detenidos, el que las hace las paga. Kirchnerismo. Kirchnerismo también que repitió en su recorrida, en este caso por Olavarría. Nuevamente el sujeto de su discurso, quien es el gobierno nacional. Olavarría tiene uno de los primeros vacunatorios del país. En vez de utilizar este vacunatorio, las pusieron en un freezer de un sindicato. ¿Qué sucedió? Las 450 vacunas las tuvieron que tirar a la basura. Además de mencionar el kirchnerismo y culpar al kirchnerismo y también culpar a los sindicatos, porque ahora en un ratito les voy a contar también la otra pata de la estrategia, porque no es solo antikirchnerismo, lo que está diciendo ahí Patricia Bullrich es completamente falso. Primero, Olavarría es un distrito gobernado por Juntos por el Cambio.
O sea, si tenemos que buscar responsables, miremos también al intendente. Pero en segundo lugar, la justicia ya se expidió por el tema de las vacunas. Nunca hubo un sindicato involucrado, y lo dice la justicia. Estaban en un hospital, hubo un problema eléctrico y no se prendió el generador a tiempo. O sea, en ningún momento la justicia habla de lo que habla Patricia Bullrich. Pero la verdad, por supuesto, que nunca importa. Lo que importa es generar el relato. Pero una vez más, kirchnerismo puesto en el discurso de Patricia Bullrich, que hoy volvió a ser antikirchnerismo para ir a declarar en contra del gobierno nacional por el tema de las vacunas contra el coronavirus. Pero no solamente lo dijo en esas dos oportunidades, también lo dijo cuando seguía recorriendo el país en su caravana. Y estamos dispuestos a terminar con el kirchnerismo. Es ahora y es para siempre. Reitero, esto, y dejé varios afuera, esto es un recorrido de los últimos días, de los videos que estratégicamente la campaña de Patricia Bullrich decide difundir en sus redes sociales. No hay pieza propagandística que no incluya al kirchnerismo. Obviamente, en medio de los festejos y de su llegada al Chaco por las elecciones del domingo, que ganaron y fueron de hecho las más sorpresivas en el último tiempo, también volvió a hablar del kirchnerismo. Aquí desapareció Cecilia y acá se armó un estado paralelo, igual al de Jujuy con Milagros Salas, apretando gente, extorsionando. En las escuelas les enseñaban la historia del comunismo, del Che Guevara. Todos los días en Merenciano Sena salía al centro de la ciudad a hacer piquetes. Comunismo, Che Guevara, piquetes, la operación contra Coqui Capitanich por el femicidio de Cecilia. Esa es la campaña. Lo decía Axel Kicillof recién. ¿Por qué alguien elegiría a un espacio político que no te está proponiendo nada más que el exterminio del otro? Que no tiene una identidad propia más que el no ser kirchnerista. Eso es lo único que tiene para ofrecer en este momento Patricia Bullrich. Y tan es así que incluso, miren este spot que ya nos da el paso a lo que es la segunda etapa de esta estrategia, que no es solamente kirchnerismo, es antiderechos. Miren. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Es muy triste, ¿no? Lo que plantea Patricia Bullrich con Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Después hay un spot, lo vamos a ver más tarde, donde muestra a otros actores sociales que le molestan a ella y contra los cuales va a enfocar su campaña, una campaña del anti, una campaña de la desesperanza, una campaña de la oposición absoluta. No hay discurso que sea positivo en la campaña de Patricia Bullrich. Y lo dijo incluso Jaime Durán Barba. Miremos cuál es la declaración del gurú de Juntos por el Cambio, que en una entrevista con Perfil dijo: Bullrich hace campaña diciendo que la gente va a vivir peor. Si lo que ofreces es que habrá ajuste, que habrá que sufrir, que lo que viene es terrible, ¿quién vota por eso? Es una campaña masoquista, lo dijo Jaime Durán Barba. Y la verdad es que ellos entienden que esto les está funcionando. Pero vos pensalo bien del otro lado. Te están proponiendo que la vas a pasar mal y lo único que tienen para decir es que no son kirchneristas. Parece ser un cascarón bastante vacío. ¿Qué van a hacer cuando lleguen al gobierno, si es que llegan al gobierno? Por eso están todo el tiempo diciendo más al kirchnerista, este kirchnerista, aquel kirchnerista. Necesitan un kirchnerista del otro lado para poder existir. Pero no es solamente eso. Van a poner a otros actores también en el mapa, porque entienden que saca lo peor de la gente, que les molesta, que los enoja, que les genera rechazo, y que eso los va a movilizar para ir a votar el 22 de octubre. No es solamente Cristina, no es solamente Massa, no es solamente Axel. También es el movimiento obrero, es Moyano, es Baradel, es Juan Grabois con los movimientos sociales.
A todos esos los va a poner en la misma bolsa, va a confrontar, va a intentar dejarlos mal parados o atacarlos constantemente para molestar a la sociedad y generar ese antikirchnerismo que ella necesita, no solo en su dirigencia, sino también en sus votantes. Esa necesidad de que desaparezcan, de que se terminen. Y esa solución que ella te quiere vender de ser la única que puede hacerlo por un tiempo prolongado. Miren lo que decía Pablo Moyano sobre Patricia Bullrich. Está convencida que no llega al balotaje, por eso no los ataques permanentes hacia los laburantes. Y hacia vos en particular, porque siempre dice que te quiere meter preso. Está obsesionada conmigo, no sé. Primero, ¿quién carajo es para meterme preso? Si una simple candidata que va tercera. ¿Quién es esta mujer para decir yo lo voy a meter preso? Que me intente. Que se quede tranquila que no va a llegar ni en pedo a presidenta, pero si llegara, el primer día que quiera sacar un derecho a los camioneros, vamos a estar en la calle. Así que va a tener que armar una cárcel muy grande para se mire en la calle defendiendo los derechos ganados. Bueno, dejó bastante claro Pablo Moyano cuál es el mensaje que van a tener los trabajadores cuando les quieran sacar derechos o cuando quieran detener a sus dirigentes sindicales. Y hay muchísimas muestras de cómo quieren ir contra el sindicalismo en la República Argentina. Patricia Bullrich obviamente le contestó a esto que planteaba Pablo Moyano, lo hizo mediante la red social Twitter y le dijo: Moyano, te lo repito, en mi gobierno si violás la ley vas preso. Ya le está avisando qué es lo que quiere hacer. Porque ¿qué es violar la ley para ella? Y para el lawfare, para la maquinaria judicial que está persiguiendo constantemente al kirchnerismo y al sindicalismo. Porque hacen lo que te hicieron en Jujuy, te cambian la Constitución, te ponen un código contravencional donde no podés hacer movilizaciones. Vos querés ejercer tu derecho a huelga, ¿qué te van a decir? No, te prohibí por ley que tenés que cortar la calle, entonces los va a meter a todos presos. ¿Qué va a pasar? ¿A quién va a exterminar? ¿A quién va a meter en cana Patricia Bullrich? Pareciera ser muy arbitraria la decisión, muy subjetiva esa línea que divide lo que sí y lo que no para Juntos por el Cambio. Y además, miren, porque hace poco fue el Día del Maestro, este tuit de María Eugenia Talerico, candidata también por el espacio de Juntos por el Cambio, una foto dividida, de un lado Sarmiento, del otro lado Roberto Baradel, civilización del lado de Sarmiento o barbarie del lado de Baradel. Esto es lo que piensan en Juntos por el Cambio de los dirigentes sindicales que pelean por los derechos de sus trabajadores, que negocian las paritarias, la vianda para los chicos, las horas extra, los viáticos, las capacitaciones, los materiales, el impuesto a las ganancias que se está debatiendo ahora, la reducción de la jornada laboral. Eso es lo que piensan. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es una sociedad completamente desintegrada para poder hacer las reformas que a ellos les interesan y que vos seas una persona completamente atomizada que tenga que ir a discutir con la patronal, sin nadie que te respalde. ¿Y qué va a hacer la patronal? Y te va a decir, aceptá o te rajo. Y vos estás vulnerable. Y vas a tener que aceptar. Eso es lo que están queriendo. Y además ya sabemos todas las otras cosas que se han dicho, la educación como servicio esencial para que no puedan hacer más paros, los docentes. Claramente van por estos sectores, pero además también van por estos otros. Miren estas imágenes que decidió incorporar Patricia Bullrich en su spot, donde marca claramente cuáles van a ser los objetivos que tiene en su campaña. Obviamente, objetivos para atacar. Que no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Ahí aparecían Massa, Grabois, aparecen los sindicatos. Lo deja bien en claro. Ese es el universo que ella quiere atacar y con el que ella va a confrontar para movilizar a su electorado. Esa es la primera etapa, antikirchnerismo, antisindicalismo, antimovimientos sociales, generar una bronca, pero una bronca dirigida hacia Juntos por el Cambio porque son los que tienen la solución. Ahora bien, también están encontrando otra forma de
empezar a ser un poco optimistas en esto de venir corriendo desde atrás en la carrera electoral, que son las contradicciones que está teniendo Javier Milei. Contradicciones que son obvias, muy burdas, con todas las promesas que hizo en campaña, pero que reitero, hoy lo hizo o lo va a hacer votar ganancias junto con el oficialismo, porque ahí no se contradice. Él dijo yo voy a bajar impuestos y baja el impuesto, en este caso, a ganancias. Después lo que va a querer hacer es bajarle impuestos a los sectores concentrados, por supuesto, y ajustarle a los sectores populares. Pero acá cumplió, ¿no? No tuvo una contradicción justo en este punto. Sí la tuvo Juntos por el Cambio. Pero Milei tuvo muchísimas contradicciones. Y lo que piensan en Juntos por el Cambio es que esas contradicciones van a ser notadas por el electorado y que se van a dar cuenta de que es poco sostenible en el tiempo lo que plantea Milei. Ni siquiera sostenible, es impracticable, es casi una ilusión. Entonces también se van a agarrar de eso para reforzar la primera idea, de que ellos son los únicos que pueden terminar con el kirchnerismo. Veamos algunas de las contradicciones del líder de La Libertad Avanza y candidato presidencial. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña, ¿lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. Es mentira. Por ejemplo, implementar el sistema de vouchers, donde todos los argentinos reciben un monto para poder educarse. Pero ¿y el programa piloto cómo sería? ¿Empezás con algunas escuelas a entregar vouchers? ¿Cómo sería? O sea, ¿lo vas a implementar? En principio no lo voy a implementar. Y una vez que nosotros logremos poner adelante el plan de alfabetización de escuelas técnicas y de una secundaria que por lo menos en el último año dé mayores herramientas, porque hay chicos que ya están muy avanzados en la secundaria, nosotros pensamos en implementar un programa piloto, digo, en algún municipio, porque así se empiezan las cosas. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Hablamos de esto, no hablamos de esto, sí lo dije, no, nunca lo dije. Bueno, todas estas cosas pasaron en cuestión de meses, muy pocos meses. Y eso motiva un poco a Juntos por el Cambio, pese a que la verdad es que hay algunos consultores que dicen que el voto a Milei es completamente emocional y que la gente no ve esas contradicciones, que de hecho a lo sumo son aclaraciones, o te muestran que no es tan catastrófico lo que plantea Milei cuando realmente sí lo es. Pero algo que debe también envalentonar a Juntos por el Cambio, me imagino, y esto es a título personal, es esta declaración de Horacio Rosati, el titular de la Corte Suprema de Justicia, que se conoció hoy vinculada a la propuesta central de Milei, que fue la última que escuchamos, la de la dolarización, que al principio planteó dolarizar y ahora dice que no va a ser de un día para el otro. Rosati dijo que la dolarización es inconstitucional si implica la eliminación del peso. Rechazó una de las principales propuestas electorales del candidato presidencial libertario. Y esto es importante porque, bueno, no solo es la casta, sino te diría, en cierto punto, los que tienen gran parte del poder en la República Argentina, que deciden cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, poner a Cristina en un titular con una causa insólita reabierta. ¿Qué dijo Rosati? Si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional. Lo dijo en una entrevista al diario El País de España y preguntó, ¿cuál es la moneda de un país? La que emite ese país. Puede ser peso, patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra, es un camino que para mí es inconstitucional. ¿Qué está diciendo? Que lo que plantea Javier Milei va en contra de la Constitución. Y es lo que le vienen diciendo también los legisladores de Juntos por el Cambio. Vos querés dolarizar, es una locura absoluta, no podés, no tenés los recursos, pero además tenés que pasar por el Congreso. Y vos en el Congreso no vas a tener mayoría. No nos vamos a meter en una reforma constitucional. Primero, porque no sabés qué puede salir de ahí, es uno de los razonamientos. Pero segundo, la verdad que es muy difícil armar ahora una reforma constitucional, sobre todo para dolarizar, cuando no tenés dólares para sostener semejante plan de shock que quiere hacer Javier Milei, perdiendo por completo
la moneda nacional argentina. Axel Kicillof habló hoy temprano justamente sobre estas declaraciones y esto le decía Roberto Navarro. Mira, sí, efectivamente, por Constitución tenemos que tener una moneda propia y además por Carta Orgánica del Central hay que defender el valor de la moneda. Si no tenés moneda, es imposible defender su valor. Así que sí, hay montones de cuestiones normativas, pero yo creo, Roberto, que es algo así como que en una discusión que tiene que ver con dificultades que realmente existen, han aparecido presuntas soluciones milagrosas, como es el voucher. Como nadie entendía que era el voucher, durante algún tiempito iban ahí agitando el tema de vamos a poner el voucher y te vamos a solucionar la calidad educativa o la falta de oferta educativa. Y la verdad que el voucher, si lo traducís al español, se llama arancel, ajuste, privatización de la educación. Fue muy claro, Axel, planteaba ahí lo imposible de dejar de tener una moneda nacional, pero además todas las políticas que está planteando Javier Milei, que son completamente excluyentes de un gran sector de la sociedad, no solamente porque son inaccesibles en centros urbanos. Si vos, por ejemplo, sos parte de un sector vulnerable de la sociedad, no vas a poder pagar una escuela. ¿Para qué te va a alcanzar el voucher? Lo escuchábamos la semana pasada de la boca de Luana Volnovich, titular del PAMI, que decía, si yo le doy a los jubilados, o sea, divido mi presupuesto por la cantidad de afiliados que tiene el PAMI, me da 24.000 pesos. Yo le doy a cada jubilado 24.000 pesos. ¿Qué hace con su salud con 24.000 pesos? Nada. Bueno, ese es el modelo de Javier Milei. Y ahí Kicillof lo estaba poniendo muy en claro con el tema de los vouchers, que después Carolina Píparo, la escuchábamos hace un ratito, dijo que no lo iba a implementar, por lo menos en principio. Tal vez en el medio o en el final sí lo termine implementando. Pero además, también lo que se destaca mucho en este tiempo de parte de Unión por la Patria es que todas estas propuestas, todas estas medidas supuestamente novedosas, la verdad es que ya las vimos y ya las vivimos en la Argentina, no solamente porque son iguales, calcadas o se parecen mucho o incluso van un poquito más allá, porque con Carlos Menem teníamos la convertibilidad pero no la dolarización y Javier Milei propone la dolarización. Pero además tiene las mismas figuras que ya fracasaron, a las figuras del menemismo, a las figuras de la alianza, a las figuras de las crisis de hace 20 años, de hace 25 años. Y me atrevo a decir también a las figuras de la última dictadura cívico-militar representadas en Victoria Villarruel, en La Libertad Avanza, que quieren volver a gobernar la Argentina después de haber hecho los desastres que hicieron y después de haber dejado colgada a una enorme porción de la sociedad. Pero vienen con un traje nuevo. Es como la Stacy Malibu, ¿no? En Los Simpson. Es igual a las otras, pero el sombrero es nuevo. Esto decía también Vilma Ibarra, hoy temprano, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación acá en Navarro 2023. Es mentira que son una fuerza nueva. Vienen a hacer lo mismo que hicieron siempre. Se visten de nuevo, se han puesto nombres nuevos. Puesto no es, hacen TikTok, esto es cierto. Entonces, da una sensación de una nueva fuerza política que nunca tuvo que ver con nada. Chicos, han contactado a los que ya fracasaron con el menemismo, han contactado a Cavallo, han contactado a gente que ha hecho mucho dolor en la Argentina. Son los mismos, tienen otra tecnología, hacen TikTok, pero son los mismos y eso no hay que olvidarlo. Y hay muchos pibes que por ahí no recuerdan o no saben porque no nacieron en esa época, quiénes son, qué fue lo que hicieron. Pero es tarea de la dirigencia, de la militancia, de las familias, hacer saber qué es lo que pasó. Es tarea de todos hacer saber qué es lo que pasó. Porque es historia reciente, lo bueno y lo malo, y todo eso se tiene que saber para no cometer los mismos errores, porque si no, cada X cantidad de años volvemos a cometer errores que nos hacen dar muchos pasos para atrás. Y es muy fácil destruir
pero es recontra difícil construir. Y realmente lo que puede venir para la Argentina en los próximos meses puede ser muy bueno, vamos a tener muchos recursos. El tema es quién los maneja. Y para que toda esa campaña de hacer conocer, de difundir, de hacer llegar los mensajes también funcione, desde acá, desde el Destape, estamos haciendo nuestra partecita. Todos los días estamos produciendo distintos materiales para que les lleguen a ustedes del otro lado y puedan replicarlo, pueden subir a sus redes sociales, reenviar por WhatsApp a sus grupos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo, de vecinos, de mamis, de papis, donde quieran, ¿sí? Porque todo suma. En este momento todo suma. Y lo único que tenés que hacer es anotar el siguiente número de teléfono, nos agendás como el Destape, nos mandás un mensaje que dice quiero recibir los materiales y nosotros ya te sumamos a la lista de difusión y a partir de este momento te empiezan a llegar todas las producciones que hacemos. Solamente es agendarnos, mandarnos un mensaje y listo. Después es todo automático. El número de teléfono es el 11 23 40 24 23, 11 23 40 24 23. Dale, agendalo que a la derecha le ganamos entre todos. A la derecha la frenamos entre todos. Desde el Destape estamos generando videos breves para circular en redes y trabajar colectivamente para detener la avanzada de la derecha. ¿Querés ser parte de esta iniciativa? Mándanos un mensaje al 11 23 40 24 23 y te compartimos el material para que difundas en tus redes y en tus grupos. Sumate a El Destape. Doctor Siminelli, ¿cómo viene la zona de cirugías y operaciones? Trabajando muchísimo, Carla. Te veo transpirado. Sí, bueno, porque no llegué a secarme la transpiración. ¿Estuvo movido? Muy movido, muy movido. Y aparte, con la reapertura que nos enteramos ayer de OTESUR y los Sauces y memorándum con Irán, ¿te imaginás que estas son como operaciones de alto vuelo? O sea, es como el año nuevo en una sala de urgencias de un hospital. Absolutamente, están todos con el bisturí en la mano, porque aparte estos fallos de los jueces de la casación, primero se los filtraron a nuestros queridos operadores que vemos acá todos los días. Hace mucho tiempo, además. Ya lo vienen anunciando, está más cantado que Despacito. Sí, sí. Y es una operación que fueron armando, como lo vimos con la causa vialidad, todo se retroalimenta. Hay un impulso mediático, después un sostén judicial, el impulso mediático vuelve sobre ese sostén judicial y así se va construyendo, lo repiten tanto que hay mucha gente que termina pensando que es cierto. Fíjate en el programa de Majul cómo trataron este tema y lo que pronosticó Majul, que dijo que se reabrieron estas dos causas, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a vivir, y cito, el calvario que vivió con la causa vialidad. Los jueces ordenaron abrir 2 enormes cajas de Pandora. Porque cada uno de los juicios orales a los que deberá ser sometida Cristina la expondrá de manera pública al mismo calvario que atravesó en la causa vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión, de nuevo, 6 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El calvario de la causa vialidad. A Zeus, va a invocar a Zeus, el dios del loafer. Evidentemente, ¿no? Bueno, amigo suyo debe ser. Recordemos que en la causa vialidad, Majul se vanagloriaba de que el testimonio de Fariña, quien dijo que se habían robado un PBI, había sido muy empujado por él desde los medios y que había sido muy importante para la causa vialidad, con la que después terminan proscribiendo a Cristina. Pero no fue solo él. Había 2 analistas muy importantes de La Nación Más, Martín Rodríguez Yebra y Hernán Capiero, que se encarga de los judiciales. Vos te das todos los gustos. Sí, por supuesto. Y dijeron que esto viene a, atención, resucitar la denuncia de Nisman con el memorándum de entendimiento. Y después cuando veamos ciertos fundamentos que usan para decir eso, van a ver esta locura, pero así lo dijeron. En la otra causa, es una causa mucho más grave, porque hay una cuestión de geopolítica de Occidente. Tenés Irán atacando territorio argentino con personas identificadas con pedido de captura internacional y ahí se buscó firmar un memorándum que dijo Nisman que pretendía la impunidad de estos acusados. Digamos, que se juzgue esto
me parece que puede ser auspicioso, digo. Por lo menos Perdón, Hernán, pregunta para vos y para Martín. ¿Esto reposiciona la investigación de Nisman? ¿Trae nuevamente al escenario al fiscal? Sin duda. Sin duda que la resucita, porque ahora se da por fin la oportunidad, si es que la Corte no lo impide, de ventilarlo en un juicio, ¿no? Y que salga a la luz todo lo que había detrás de esa investigación. Ya veremos si para acusar o no, para condenar o no a Cristina Kirchner, pero es volver a poner a Nisman en el centro de la escena. Sí, Hernán. Eso decía, la resucita esta causa, y independientemente después del resultado. Exacto. Digo, lo que permite hacer es discutir qué ocurrió durante este proceso. La solidaridad con Pablo Rossi, que estaba evitando decir resucitar, y los otros dos 20 veces. Pero además, qué habilidad para resucitar a Nisman, siempre en periodos electorales. La verdad es que es admirable. Patricia Bullrich también lo había recordado hace poco tiempo, y está bien que vuelvan, que publiquen la investigación de Nisman, que la verdad es un mamarracho, vamos a decirlo. Fíjate lo que dicen al final, más allá del resultado. Y porque saben lo que, o sea, la leyeron. Porque lo que les interesa, y esto lo venimos diciendo siempre, acá Ari lo habla mucho, es que las causas estén abiertas. Porque con una causa abierta vos podés elucubrar todo lo que querés. Si después encima tenés jueces tuyos que te lo validan con una sentencia, bueno, te refuerza más. Pero a ellos lo que les interesa es que la causa esté abierta. Por eso este término de resucitarlo, lo van a resucitar todas las veces que puedan. Como hicieron con los cuadernos quemados. Absolutamente. Y con todas las causas que después se fueron cayendo. Pero ese es su mecanismo, su modus operandi. ¿De qué se agarran para decir que el memorándum con Irán buscaba la impunidad de los iraníes? Y que era algo que el gobierno de Cristina quería, brindarle impunidad a esos iraníes. Bueno, de que las alertas rojas, las famosas alertas rojas de Interpol, habían pedido supuestamente desde el gobierno argentino que se cayeran. Esta es una falacia, pero desde el minuto cero se sabe, y ahora lo vamos a ver, pero aún hoy, 8 años después de la denuncia de Nisman, lo siguen repitiendo, aunque te parezca mentira. Con respecto al memorándum de entendimiento con Irán, se trata del juicio más complicado de todos. Se la acusa a ella y a otros altos funcionarios, como Carlos Zanini y Mena, de haber propiciado el memorándum para conseguir la impunidad de los criminales que tenían alertas rojas de Interpol, acusados de ser autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. La orden de los magistrados de enviar la causa a juicio oral no solo tiene repercusión geopolítica, además reivindica la memoria de Alberto Nisman, el fiscal que, según un dictamen de la justicia, fue asesinado por investigar la trama del encubrimiento del gobierno que entonces manejaba el poder. Bueno, no solo habla de las alertas rojas, sino que también trae ese peritaje de la gendarmería de Patricia Bullrich, que fue lo único que dijo que a Nisman lo habían asesinado. No se sabe cómo, no se sabe cuánto, no se sabe en qué momento. Sin embargo, lo dijeron para decir que a Nisman lo asesinaron y que el gobierno había pedido que se cayeran las alertas rojas, lo cual es totalmente falso y ahora lo vamos a ver. Pero antes, charlando con Novarecio, también salió este tema de las alertas rojas. Ayer lo decía Hernán Capielo, la causa del memorándum de entendimiento con Irán, que va a ser de nuevo sometida a juicio oral, tiene un impacto geopolítico, y yo te diría que desde el punto de vista judicial y político es la más incómoda para Cristina. Yo encuentro ahí dos cuestiones para decir. El memorándum es una vergüenza. O sea, el memorándum es... cualquier pibe de la Facultad de Derecho sabe que vos alterás el proceso. Estoy hablando del peor atentado de la historia de la Argentina, inventando esta comisión de la verdad que intermedia entre el juez, el fiscal y los imputados, al que se le permite preguntarse. Es una vergüenza. Perdón, con gente prófuga por el mundo. Y tenés que lo mandabas al fiscal y al juez a Irán para hacer esto. Bueno, dicho esto, hubo mucho diputado y senador, no puedo recordar el número, que levantó la mano. O sea, acá no le puedo atribuir la única responsabilidad a la presidenta de este momento, que varió su posición tradicional sobre el tema del atentado con este memorándum vergonzoso. Ahora, también debo decir que levantaron la mano en el Congreso. Decisión política. Eso se debe discutir en el juicio oral.
Claro, y que prueben si el memorándum no tenía como objetivo que se caigan las alertas rojas que pesaban sobre los acusados iraníes de poner la bomba en la AMIA. Repito que esto se sabe hace un montón. Muchísimo tiempo. Es impresionante que lo sigan repitiendo. Hace mucho tiempo. Después de 8 años. Y bueno, Novarecio, ahí que quería justificar por qué el memorándum era una vergüenza, empezó a desarrollar algo y después dijo, ya fue, no hace falta, es una vergüenza. Hay que saber que la causa AMIA, primero que no se investigó nunca, seriamente, y que el Estado argentino no permite los juicios en ausencia. Entonces vos, si no tenés la declaración de los iraníes, nunca podés avanzar. Y aparte, descartaron las otras pistas que llevaban para otro lado, nunca las quisieron investigar. Lo que buscaba el memorándum básicamente era poder indagar a los iraníes, que eso que dice, iban el juez y el fiscal, era, bueno, sí, porque hay que tomarles declaración, testimonio. Y si ellos no vienen acá, algo hay que hacer. Evidentemente no les gustó. Ahora voy a mostrar lo de Nisman y las alertas rojas, pero antes, un tuit de Nicolás Wiñaski, que ayer se conoció la noticia, Nisman in memoriam. Como para también resucitar. También lo resucita, está muy bien. Bueno, están todos juntos en la cruzada. Evidentemente, es una operación conjunta de un montón de cirujanos. Pero vayamos al 2015. Compleja entonces. Muy compleja, pero evidentemente se ponen de acuerdo. Mirá, Infojus, febrero del 2015. O sea, todavía fue el 18 de enero la muerte de Nisman, no había pasado ni un mes. No había pasado ni un mes. Alertas rojas. Volvamos al título, así lo leo, si se puede, si no, no. Bien, alertas rojas. Interpol ya desmintió lo que afirma la denuncia de Nisman. La denuncia de Nisman decía que el gobierno había dicho que se cayeran las alertas rojas. Entonces, vos simplemente le preguntás a Interpol, che, ¿esto fue así? O sea, sin eso se caía absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Y a menos de un mes de, no solo la muerte de Nisman, sino de lo que tendría que haber sido su declaración, ya estaba la desmentida, que evidentemente no llamó él para chequear antes. Totalmente, enviada por carta al canciller Héctor Timerman. Ahora sí, pasemos al primer párrafo destacado de esta nota, que dice, en la foja 107, la denuncia de Nisman sostiene que, y cita, la baja de las notificaciones rojas, o sea, este es el centro de la denuncia de Nisman, la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. Hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol, más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario, porque sostener la verdad, además de confesar su participación en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia. La diligente y a la vez inesperada para los encubridores actitud de Interpol, específicamente de su secretario general Ronald Noble, lo impidió. O sea, está diciendo, el canciller quería eso, y Ronald Noble se negó. Ahora, ¿qué dice Ronald Noble en una entrevista? Que, dicho sea de paso, nunca lo citaron a declarar al jefe de Interpol. Se había pedido y el nunca tipo, lo citaron. él mismo decía, yo quiero declarar, porque esto es falaz. Bueno, nunca lo citaron. En la entrevista conseguida a página 12, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, sostuvo de manera categórica que lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas contra los funcionarios iraníes y manifestaba, al contrario, señor Nisman, lo interpela directamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, estuvieron siempre en la misma posición. Los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí. Parece bastante clara la posición de Interpol y del gobierno argentino en relación a este tema. No da lugar a dudas, es muy categórico. Es muy categórico y con esto... Pero no importa. Se cae todo lo que están diciendo ahora. O sea, no tiene razón de ser la denuncia. No tiene razón de ser la crítica al memorándum de entendimiento. Porque lo que está en el centro de la denuncia de Nisman es falso. Es totalmente falso. Hoy Ari Lijalad lo explicó muy bien porque muchos jueces en la Argentina, hasta llegar a hoy, muchos jueces dijeron no hay delito en este caso, no hay ningún tipo de delito. La cerraron muchas veces la causa, hasta que estos dos la volvieron a abrir. Pero así lo contaba hoy a la mañana Ari Lijalad en Navarro 2023. El memorándum es el más escandaloso porque ya se cerró 7 veces. O sea, hubo 7 instancias judiciales. La primera fue la jueza Servini de Cubría, que cuando Nisman presenta su denuncia en medio de la feria judicial,
Dice, acá no hay nada, o sea, no puedo abrir la feria para esto que me trajiste, que es un mamarracho. Después Nisman aparece muerto, y ahí Comodoro Pi dice, bueno, ahí sí abrimos esto, y lo empezamos a ver. Ahora, esto se cerró en primera instancia la primera vez. Fue a la Cámara Federal. La Cámara Federal dijo, no hay delito. Fue a la Cámara de Casación, y el fiscal de Casación, Javier de Luca, dijo, no hay delito, y ahí se cerró. Pidieron reabrirla, con supuestas nuevas pruebas, que eran una escucha ilegal que había entre Héctor Timerman, que murió en el medio de esta causa acusado de traición a la patria, impedido de ir a tratarse un cáncer por el juez Bonadío, entre Héctor Timerman y Guillermo Borger, que era el titular de la DAIA, donde Borger le decía, ustedes están hablando con los iraníes. Y Timerman le decía, ¿con quién querés que hable si los imputados son iraníes? ¿Con suecos? O sea, los imputados son iraníes porque se desvió la investigación, eso lo conoce mucho más Roberto que yo, había dos pistas, la iraní y la siria, y solo se siguió la iraní, con lo cual los imputados son iraníes. Bueno, con esa escucha ilegal y una nueva presentación de un familiar que se llama Luis Sirseski, pidieron reabrirla. De vuelta, el juez Rafecas dijo, no hay delito. La Cámara Federal dijo, no hay delito. El fiscal de Cámara de Casación dijo, no hay delito, pero ahí aparecieron los jueces Borinsky y Hornos, que se juntaron con Macri 6 días antes de resolver esto, y reabrieron la causa. E hicieron lo mismo que acaban de hacer ayer los jueces Petroni y Barrotavenia. No solo la reabren, sino que sacan a todos los jueces que dijeron que no había delito. Bueno, acá pasó lo mismo. Ayer los jueces Petroni y Barrotavenia, también nombrados por Macri, lo que hacen es sacar a todos los jueces que dijeron que en el caso Memorándum no hay un delito y que en el caso de Otesur tampoco había ningún delito. En el caso de Memorándum se la dieron a Bonadío. Y ahí empezó de vuelta todo esto y Bonadío es el que impulsa esto y ya con la Cámara Federal, con los jueces que habían puesto Macri a dedo. Porque todo se encadena. O sea, Macri ¿qué hizo? Sacó a los jueces que decían que acá no había delito y puso a jueces que dicen acá hay delito. Bueno, lo explica, por suerte hay un periodista como Ari Lijalad que explica claramente lo que sucedió y por qué es un mamarracho. Y como veíamos en los videos anteriores, los analistas de La Nación Más decían, esta causa del memorándum incluso es mucho más importante judicialmente que la otra, de Otesur y los Sauces. O sea que si esta es un mamarracho, imagínate Otesur y los Sauces. Es realmente una vergüenza y ya esto que decía Ari, de mover unos jueces, sacar unos jueces y poner otros, lo anticipó el propio Macri. El propio Macri dijo, cuando fue presidente de la Nación, vamos, y lo tenemos en una nota del diario Clarín, vamos a buscar, los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. El tipo lo dijo siendo presidente, te lo está anunciando, la verdad que quiere él. Obviamente. Para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Y la persecución a Cristina se dio en muchísimos ámbitos y utilizando el aparato de espionaje ilegal que montó Mauricio Macri, utilizando las escuchas del Poder Judicial que un operador avieso en la televisión las puso al aire. Estamos hablando del ya miembro de la casa, Luis Majul, que pasó escuchas ilegales a Cristina con Oscar Parrilli, famosísimas, porque las divulgó. Internet, Oscar y demás. Ni bien asume Macri, le sacan las escuchas al Ministerio Público Fiscal, se las dan a la DAJUDECO, y alguien en ese pase de manos entre la DAJUDECO y el juez de instrucción filtraba estas cosas. Y aún hoy Majul se vanagloria de haber pasado las escuchas ilegales. Mirá. Lo que yo hacía referencia que vos publicaste en La Cornisa respecto de Cristina hablando con Parrilli, respecto de Massa y respecto a esto. ¿Querés recordar uno? Sí, a ver, de nuevo, para que la gente, para que la audiencia recuerde el contexto. No es que yo me levanté una mañana y le pinché el teléfono. Estos diálogos formaban parte de una causa judicial, estaban judicializados, estaban escritos, desgrabados, eran motivo de análisis y lo que hicimos nosotros fue publicar las partes que consideramos políticamente relevantes. Bueno, ahí muestra la hilacha, porque en una escucha vos podés tener intervenido un teléfono, pero las partes que no son parte, valga la redundancia, de una causa y que no son jurídicamente necesarias para esa causa, hay que destruirlas. Claro. Él dice, yo mostré lo que era políticamente relevante. ¿A quién le importa lo que era políticamente relevante para vos? Pero en realidad eso tendría que haber sido destruido, porque aparte no aporta nada. Son incluso boludeces. Y Majul dice, ese vocabulario es técnico de la sala de operaciones. Ok, disculpe. Majul dice, yo no le pinché el teléfono a Cristina. No,
pero casi, porque ¿ustedes se acuerdan cómo encontró las escuchas Luis Majul? Haciendo deporte. Claro, mirá. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Sí chequeé que fuera la voz, que fuera parte de una causa, y además lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Bueno, excelente Hay servicio. que hacer más ejercicio, chicos. Sí, un excelente servicio el que le brinda Luis Majul al peronismo, que justo antes de empezar su nueva temporada, corriendo por Palermo un domingo, alguien se acercó y no lo vio y le dijo, mirá lo que tengo. Eso y pinchar el teléfono es más o menos lo mismo porque evidentemente sos parte. Un datito de color. Dígame. Margarita Stolbizer, denunciadora serial y parte fundacional de la causa Otesur Sauces, porque es ella la que denuncia a Cristina, publicó un libro en esa época que se llamó Yo Acuso. ¿Saben en qué editorial la publicó? No. En la editorial de Luis Majul. No te la puedo creer. Como ustedes deben recordar, si no se los recuerdo, Margarita publicó un primer libro llamado Yo Acuso. Sí. Es un compendio, no solamente porque mi sello editorial lo publicó, sino lo recomiendo porque está explicado con una sencillez y con lujo de detalle. Mi sello editorial lo publicó. Su sello editorial lo publicó. Negocio redondo, por favor. Vos creás, publicás, armás un libro. ¿Quién pudiera? Después repetís lo que dice el libro en tus programas y así se van armando las operaciones. Operación circular. Ahora que está de moda la moda circular, operación circular. ¿Estabas esperando un llamado? Yo no. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Majul, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Luis? Muy bien. ¿Vos cómo estás, Luis? Bien, estamos ante un momento histórico. ¿Por qué? Desde la decisión de Poncio Pilatos de confrontar a Jesús con Barrabás, que no se veía una instancia judicial semejante. Están llegando los emisarios del libro de los Guinness. ¿Qué? Te lo repito, ¿Sí? Están llegando los emisarios del libro de los Guinness. Reabrieron todas las causas contra Cristina. Sí. Pasemos a un repasito. Sí. Otesur, Sí. Vicentín, Parques Eólicos, Panamá Paper, Banco Mayo, Pollos de Mazorín, Causa Banelco, la leche de Vico. Pero no son de el Cristina. estallido de Río Tercero. ¿Vos estás seguro que son contra Cristina? No, pero suma. El contrabando de armas a Ecuador. Oíme, contrabando de autoparte de Cedel Uruguay. No, pero eso me parece Macri, Carlos Saúl, está mezclando un poco. Son 14 millones de toneladas de prueba. ¿Te lo repito? Te lo repito. Son 14 millones de toneladas de prueba. Terrible. No te lo repito porque ya te lo repetí. Está bien. Ayer quería comentarles algo porque ayer estaba haciendo footing por Palermo. Footing. Te lo repito, estaba haciendo footing por Palermo. ¿Qué será footing, no? Caminar, eso, caminar. Claro, para mejorar la actividad física, ¿viste? La circulación de la sangre. Ya no corres más, ahora caminás. Y por si se encuentra corriendo, por ahí se te pasa de largo la casa de se pasa muy rápido, ¿viste? Sí. La farolera encontró en la calle Información un CD y un carpetón. Hacen operetas para que Luis se comprometa. Bueno, para tenés canción, Luis, me encanta. Me inspire. No soy John Lennon, pero hago canciones Estás ahí también. nomás, ¿No puedo? Estás ahí nomás. No puedo, si no puedo, no puedo. ¿Eh? Todo bien. podés, claro. Cristina está involucrada en la última sequía en el campo. ¿Cómo? ¿Qué? Tengo pruebas. ¿Cómo? La cámpora puso estufas en la Patagonia para que se secaran los ríos. ¿Cómo? Te lo repito, hoy. La cámpora puso estufas en la Patagonia para que se secaran los ríos. Pará. ¿Estufas una al lado de la otra para secar el río? Sí, pero con distancia para que no se quemen entre ellas. Tenés todos los detalles. Pero escúchame, soy un periodista de investigación. ¿Estufas de qué eran? ¿De cuarzo, alegre? Bueno, tenías de todo, de cuarzo, tenías, ¿cómo se llama? El sol de noche, tenía de todo. Todo
todo Santa Cruz con vientos de miles de estufas de cuarzo también, ¿Cómo? Muchas estufas de cuarzo, muchas. Pero pará, porque yo me voy de los temas, pero hay tanto para hablar, porque fue tal el grado de corrupción que hubo. En exclusivo, ¿dónde están los 5 PBI robados? ¿Ya son 5? ¿Acaso no podemos encontrar 6 PBI que se robaron? Pero no eran 5 recién. Porque si la realidad es que se robaron 7 PBI, ¿cómo puede ser que los 8 PBI no aparezcan? ¿Pero qué? ¿Por segundo aumenta el PBI? No entiendo. No, son 9. ¿Por qué? ¿Qué dije? No, empezamos con 5. No, chicos, me están sacando de contexto. Perdón, Luis, Tengo encuestas, ¿les interesa? Uy, sí. Pues. Tengo encuestas, la consultora y blogómetro. Tengo acá, Bullrich. Sí. 82%. ¿82? Tremendo, batacazo, batacazo. Si esto es verdad, batacazo. Milei, 30. Pero ya me pasé. Pilo Bordón, 20. ¿Bordón? Chacho Álvarez, 10. Mansur, 4. Ingrid Bergman, 1. ¿Cómo Ingrid Bergman? No, es Ingrid Grutke. No, porque no llegaron a medir la castañeta. Castañeira. No importa. ¿Puedo seguir? ¿Puedo? Sí, pero vos haces... ¡Ay! ¿Me ayudan a bailar un poquito? Sí, claro. Sí, vamos. Bailamos. Vamos. ¿Cómo es? ¡Ay! Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. No, porque vos no seas creíble, no quiere decir que nos tenés que arruinar a nosotros. No, basta, porque ustedes están bailando y yo estoy hablando seriamente. Si no va a quedar mal. Es la culpa nuestra Eléctrica ahora. salsa estaba diciendo. Pero ustedes, la verdad, se ponen a bailar. Yo estoy haciendo periodismo. Pero vos me lo pediste, Luis. Tenés razón. Te estamos remando. Hoy en La Nación Más, en NN Más, debatimos el futuro del país. Bien, bueno, eso es bueno. ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Con quién se debate? Vienen Patricia Bullrich y Carlos Melconian para debatir. ¿Otra vez? Pero si ya tuvieron ayer. No, bueno, pero tienen que seguir explicando porque no hubo tiempo. También en La Nación Más, hoy, oink. ¿Va a renunciar Massa para dejarle su lugar a Cristina Kirchner? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Es cierto que esta jugada la están pensando para ver si ganan las elecciones? ¿Qué jugada? La debatimos en el piso con Carlos Melconian, Patricia Bullrich y el novio de Cristina Pérez. Luis Petri se llama. ¿Cómo se llama? Luis Petri. No era de Petri, era Petri. Petri solo. No le digo la producción. Pero el novio de Cristina Pérez está bien. Bueno, el novio de Cristina Pérez. Hoy también. ¿Qué pasa, Luis? ¿Estás bien, Luis? Me voy a contracturar todo. No está bien. Claramente. ¿Cómo de estar moviendo el hombro? No puedo más. Luis, ¿necesitas ir al baño? No, necesito parar un poco, pero pará, tengo que vender el programa. Sí. Hoy también te voy a contar, te lo repito, te voy a contar lo que va a decir Macri mañana en una entrevista que le voy a hacer yo. Pero ¿cómo es eso? ¿Pero qué? ¿O la tenés grabada o qué? Un buen mago nunca devela sus trucos. Bueno. En exclusivo, el equipo que armó Patricia Bullrich para competir en TikTok contra Milei. No. Ya lo habíamos anticipado la semana pasada. Todos juntos vienen hoy a LN+. ¿Quiénes son? El grupo Pañal. Kovamlov, Lombardi, Sebrelli, Luis Brandoni, Federico Pinedo, Melana Montalbán y Marielora Santillán. ¿Para el TikTok? grupo Pañal completo, Equipazo para TikTok, Te lo repito, el grupo Pañal completo. Me fascina. Y bueno, no podía ser de otra manera. ¿Qué? Para cerrar, porque te digo, la cantidad de información que tenemos, pero para cerrar... Es un programón. A ver, Luis, pará si yo recapitulo. Tenés las estufas en la Patagonia, tenés el futuro del país con... debate. El debate. El debate Patricia Bullrich con Carlos Melconian. Massa renuncia para dejarle lugar a Cristina. Ahí se suma Petri. Se suma Petri, tenés al grupo Pañal entero. Sí. Y los 25 la entrevista a Macri. Sí. Y todavía tenés algo más. Pará, dijo los 25 PBI que se robaron. ¿Sí? No, dije 29. ¿Cómo 29? No saques PBI. Pero arrancamos con 5. No, escucharon mal ustedes, me parece. Debe ser. Hola, ¿me escuchan bien ahí? No, está bien, Luis, perdón. 33 PBI que se robaron. ¿Cómo 33, Luis? Y bueno, pero ustedes escuchan más, son sordos. Para cerrar el programa, porque después todo esto hay que cerrar el programa, ¿no? Sí. Hay que cerrar el estadio y irse. Sí. ¿Bien al piso? Sí. ¿Quién? Vos la estabas esperando. ¿A quién? ¿A quién? ¿Bolas?
Juliana Aguada. ¡No! ¿Otra vez? Piso, entrevista, mano a mano, al hueso, sin concesión con Juliana Aguada. Sí. Y una tesis para el análisis, ¿eh? A ver. ¿Valió la pena la evolución de la esclavitud? Lo debatimos con Juliana Aguada. Bueno, no se lo pierdan, ¿eh? Hoy, en La Nación, más. Hoy. Gracias, Luis. ¡Qué programón, Dios, que tiene La Nación más El grupo hoy! Pañal no me termina de cerrar, porque para TikTok, pero bueno. Veremos cómo le funciona. Pero ¿sabes qué es lo que está funcionando muy bien? Que funciona muy bien. Lo que le responde la gente a Capo en la calle, que salió, obviamente, de gira para seguir preguntando sobre las medidas de Sergio Massa, en este caso la devolución del IVA. Vamos con Capo. ¿Cómo andan, equipo? ¿Cómo andan, chat? Estamos de vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Formosa, por todo. Extrañamos un poco. Estamos acá con Gigi. Gracias. Realmente la pasamos de lujo. Estamos acá, muy cerca del obelisco. ¿Se puede ver, por ejemplo? Ahí está, porque hoy empieza a regir la nueva medida, compre sin IVA. Vamos a preguntar qué piensa la gente. La devolución del IVA, el 21%. ¿Cómo estás viendo la realidad económica, política del país? ¿Cómo la estás viviendo vos? Se viene la segunda vuelta de las elecciones. Y mira, yo llevo laburando un año. Si bien tengo problemas para ahorrar, creo que si tuviese mejor la situación podría tener algo más a fin de mes, digamos. ¿Vos vas a votar a? Milei. A Javier. Sí. ¿Por qué? Me interesan las propuestas, me parece que es el que tiene más en claro lo que quiere hacer y que te da el plan. Si bien es a 3 generaciones o un largo tiempo, te explica cómo carajo va a ser lo que quiere hacer. Está escuchando un audio. Hola, ¿cómo estás? Qué buena onda. Audio importante, audio de negocios, audio familiar. Sí, audio de alquiler, buscando alquiler. Re difícil. ¿Cómo viene esa? Bueno, no hay que perder la fe y estoy segura de que voy a conseguir algo. Perfecto. ¿Hace cuánto que vivís acá en Argentina? 7 años. 7 años. ¿Cómo la estás viendo? A partir de hoy rige la nueva compra sin IVA, que compras y te devuelven el IVA. No es que no se cobra, sino que te devuelven el 21% para alimentos y higiene personal. Bueno, quizás para la medida hay que... Yo estoy en el lema de que tienes que probarlo y de ahí podés sacar deducciones. Maestro, un segundo. ¿Tu nombre? Sí. Sos una bestia astrálica. Oh, gracias. Gracias por frenar. De nada. Estamos preguntando en general la situación económica del país. Se viene la segunda vuelta de elecciones. Por ejemplo, ahora la nueva medida es que compras con tarjeta de débito y te devuelven el IVA. Mirá que bueno, no estaba enterado. ¿No estabas enterado? No estaba enterado. Hoy empieza a regir, ¿eh? ¿Arranca hoy? Claro. Ya me voy a comprar entonces. ¿Qué es lo primero que vas a comprar? Y alimento. Bien. ¿Después? Y después, te digo la verdad, no... Creo que va lo único que llego, así que... Claro. ¿Qué es lo primero que entra al changuito ahí? Y yo vivo especialmente con mi primo, somos estudiantes, así que lo que más rinda. Fideo, arroz, milanesa, bien. Olvídate. Bien. Así que no, pero bueno. Bueno, hoy te devuelven un poco el IVA. No sé si... Bueno, en instantes nada más se va a votar el impuesto a las ganancias, la eliminación de lo que es la cuarta categoría que corresponde a los trabajadores. Estamos con el discurso final de Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos. Está Sergio Massa presente en la Cámara de Diputados. Termina el discurso y ya se viene la votación, así que veremos cuál es el número. Se espera la media sanción. Eso será en instantes, pero ahora ya estamos con Flor Gutiérrez para hablar de economía y que me explique un poco el presupuesto para personas como yo. Sí, y también algo que se va a debatir en el Congreso. También. Y que también va a llevar horas de debate porque... ¿Y cuándo se va a debatir? Es la gran pregunta, ¿no? A mí me dicen la oposición, olvídate, hasta que no esté la nueva Cámara, yo no te toco nada acá. Bueno, es un problema, porque la verdad es que, a ver, un presupuesto es la hoja de ruta del gobierno, ¿no? El presupuesto lo que tiene es, bueno, cómo van a ser los ingresos, cómo van a ser los gastos y algunas proyecciones macroeconómicas para lo que resta de este año y para el año que viene. Pero claro, un pequeño detalle es que este año es un año electoral y un año electoral con bastante incertidumbre. Entonces, bueno, si bien por ley el presupuesto se tiene que presentar, después cuándo se debate es la gran pregunta. Pero los lineamientos ya los tenemos, así que los vamos a compartir. Como bien vos decís, vamos a la parte más sencilla que son las proyecciones macroeconómicas, PBI, inflación,
cómo se va a exportar, cuánto, que es, si querés, lo más sencillo. Y es interesante porque además prevé qué es lo que va a suceder este año también, ¿no? Por lo menos lo que piensa el oficialismo. Así que vamos a compartir la primera placa en donde ya nos metemos en las proyecciones de este presupuesto. Y acá vemos, inflación. Es un tanto optimista. Arrancamos tranquilo. Es un tanto optimista. Es demasiado optimista. Digo, sí. para el 24, para el 23. No, para este año también. También es optimista. Es optimista. A ver, porque, como decimos, todo esto está sujeto a modificaciones de... Esto lo dice textual la ley de presupuesto, que la pueden descargar y lo pueden leer. Todo esto está sujeto a modificaciones de la Secretaría de Política Económica por decisión del equipo económico en caso de que suceda algún evento que, por ejemplo, electoral, indique que, bueno, se tengan que modificar algunas de estas variables. Pero lo cierto es que para este año sí más o menos se mantiene la situación como viene hasta ahora e incluso octubre, noviembre y diciembre logra moderar o bajar un poco la inflación. Recordemos que el último dato era del 12,4%, ¿sí? El dato de agosto. Bueno, si logra bajar ese escalón y estacionarse en un 9 o en un 8%, terminaríamos el año con una inflación del 135,7%. Este año, 2023. Bien. Optimista, ¿sí? Porque la verdad es que hoy las consultoras privadas prevén un número por arriba del 150% de base. Pero bueno, ¿qué pasa el año que viene? Yo no sé cómo va a suceder. Recortarla a la mitad, la verdad es que es un montón. Ahora te cuento lo que dice el presupuesto, pero básicamente baja la inflación a la mitad. Dos cuestiones tiene en cuenta. Por un lado, vas a necesitar menos lo que se llama transferencias del Banco Central al Tesoro. Pasándolo al castellano, menos darle a la maquinita, menos emisión monetaria. Okay. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque vas a tener mucha más recaudación. Sí, el efecto de la sequía, exactamente, vaca no va a estar. Vas a contar con mucho más recursos, entonces la recaudación va a crecer y eso va a hacer que dependas menos de la famosa emisión monetaria, que sabemos que genera más pesos en la economía y que eso tiene un impacto en la inflación. No es el único motivo, pero tiene un impacto en la inflación. Así que, bueno, y además tener más dólares, por lo que vos explicás, la soberanía energética, menos dependencia de importaciones de gas y hidrocarburos, ¿qué es lo que va a permitir tener más dólares? Tener menos presión sobre la brecha cambiaria y por lo tanto también menos posibilidades de tener corridas cambiarias y por lo tanto aumentos de inflación. Entonces, este sería como el escenario recontra optimista para la inflación. Respecto a el PBI, esto es importante. Este número sí, son los dos números muy realistas. Sabes que hoy salió también el dato del PBI, lo dio a conocer INDEC a las 16 horas, el dato de cómo está funcionando todos los bienes y servicios que se producen en la economía, ¿sí? Bueno, la baja respecto al segundo trimestre del 2023 respecto al 2022 fue del 4,9%. Fue una baja muy pronunciada y acá lo que vemos que el gobierno prevé para el año 2023, cerrando ya este año, una baja del 2,5%. Claro, muy vinculado también a la sequía. Vinculado principalmente al sector agropecuario, al sector ganadero, al sector de la pesca, pero ojo que también la industria va a estar un poco resentida ya para el final del año, principalmente porque, bueno, seguramente lo habrán hablado acá, hay ciertas dificultades para acceder a algunas importaciones, producto de la falta de dólares, eso va a hacer que no genere crecimiento este año en la economía. Pero el dato positivo también para el año que viene, que si todo esto se cumple el año que viene, te digo que estamos de fiesta. Gran año, por favor. La economía va a crecer 2,75%. O sea, estamos hablando de un crecimiento de 5 puntos porque tenés que recuperar la caída del 2,5 de este año y el crecimiento del 2,75 para el año que viene. Claro, hay que ver cómo cierra este año y después ver cuál va a ser el crecimiento del año que viene. Pero te digo que es un crecimiento optimista de cualquier manera. No es tan optimista, perdón. O sea, no es más realista. Se puede hacer. Más realista, es recontra realista porque sí, efectivamente, si la cosecha, tanto del maíz como de la soja, va a ser como lo está pronosticando las distintas bolsas de comercio, tanto la de Rosario como la de Buenos Aires, que eso va a ser un gran año en cuanto a las exportaciones en el sector, bueno, posiblemente podamos incluso superar este nivel de crecimiento. ¿Qué va a pasar con el dólar?
Yo sé que todos acá quieren saber lo que va a pasar con el dólar. Les digo que ni el gobierno sabe qué es lo que va a pasar con el dólar. Ahí estamos contando dólar sin impuestos y demás. Dólar pelado. Dólar mayorista, el dólar oficial. Okay. Dólar oficial que pelado. Acceden, el que se comercializa en el mercado único libre de cambio. Bien. Los importadores y exportadores van a ese mercado, establecen este valor del dólar, es este. 3.66. ¿Sí? El oficial, como se dice. Bueno, ¿cómo va a terminar este año en 3.66? ¿Qué es lo que es completamente optimista, pero, a ver, no tiene en cuenta un escenario de devaluación post-elecciones, tanto en octubre como en noviembre. Importante. ¿Sí? Algo que no está viendo el mercado. O sea, el mercado sí cree, cuando hablo del mercado, hablo cómo se mueven los contratos, es una cuestión muy técnica, pero cómo se mueven los contratos del dólar futuro, y uno lo puede ir viendo en ROFEX, y lo que ve es que el mercado descuenta una devaluación, por lo menos para después de la elección de noviembre, si es que se llega a un balotaje en el mes de noviembre. El gobierno no está descontando esto, siempre obviamente sujeto a modificaciones, pero de cualquier manera hoy está en 350. O sea, al 31 de diciembre va a tener una suba de más o menos el 3% mensual. Es un crawling peg, como se dice, una suba del tipo de cambio muy suave, sin que tenga un impacto muy fuerte, pero se va a mover, ¿sí? Sobre todo después de las elecciones de octubre. Y para el 2024, 600 pesos. Si tomamos este valor de referencia en 2023 al 2024, es una suba del 65% del dólar oficial. Por debajo de la inflación. Claro. ¿Sí? O sea, prevén una apreciación, lo cual es muy difícil que se lleve adelante, sobre todo si vos querés acortar la brecha cambiaria. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, esto sí que es demasiado difícil de que se pueda cumplir. Déficit fiscal primario, bueno, esto es importante. ¿Cuánto gastás en relación a lo que ingresa? Sí, así de sencillo. La campaña de la oposición, digamos, es esa. Total, claro, esto es, para la oposición esto sería cero o si se puede incluso tener superávit fiscal, que también es algo que prevé el gobierno, pero ahora se los voy a contar. Esto es tal cual se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Déficit fiscal primario para este año del 1,9%, muy difícil de que se pueda cumplir porque estamos con nivel de gasto más elevado, y el año que viene del 0,9% va a ser el déficit, o sea, vamos a tener más gastos que ingresos, salvo que se apruebe una separata, que ya habrán escuchado esa palabra, me resuena muy graciosa, una separata, que es básicamente lo que dice es, hay un montón de gastos que se destinan a un sector de la economía que si nos ahorráramos esos pesitos podríamos tener superávit fiscal. Pero pasemos a la siguiente placa directamente, así les podemos mostrar un poco lo que dice esa separata, que es básicamente que vas a tener un mayor nivel de recaudación si se aprueban esas exenciones impositivas. Bueno, no importa. Lo que dice básicamente es, vas a tener, ahí está, el gasto tributario y el conjunto de exenciones representarán en 2024 un impacto negativo en la recaudación nacional del 4,72% del Producto Bruto Interno. O sea, todas las exenciones, por ejemplo, acá se tiene, me imagino que ingresa tema ganancias jueces, tema algunas exenciones impositivas también para el agro, para el alquiler de campos, arrendamientos, etcétera. El otro día Castañeto explicaba un poco. Pero si todo eso se mantiene, estamos hablando de casi 5 puntos del PBI que no se están recaudando porque no... Porque va a esos sectores. Claro. A ver, para ponerlo en términos muy concretos, hoy en la Argentina lo que está sucediendo es que hay sectores que están muy beneficiados porque no pagan tributos, por ejemplo, ¿sí? Y hay sectores que es realmente los trabajadores, que tienen que pagar sí o sí, porque no pueden estar exentos de esos tributos. Ahí tenés, por ejemplo, lo que bien vos decías, los jueces nacionales y provinciales no pagan el impuesto a las ganancias. Bueno, eso tiene un costo para el Estado que se puede ahorrar en caso de que los jueces paguen ganancias. Así podríamos seguir con un montón de sectores. Por ejemplo, lo que vos decías, los inmuebles rurales, los que están ociosos no pagan bienes personales. Claro. ¿No? Inmuebles rurales, uno de los sectores cuando alguien que tiene un departamento sí paga. Alguien que alquila su campo no paga IVA. En cambio, un departamento sí pagas IVA. Bueno, todo eso, si tuviera en cuenta, te ahorrás este porcentaje del Producto Interno. Bueno, importante, y nos vamos directamente al Congreso de la Nación. Está votando diputados la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Diputado Vara. Ahí vemos que Cecilia Moró está haciendo las últimas llamadas a aquellos diputados que no registraron su voto. Diputada Coli. Les está pidiendo que
terminen de consignar cuáles No son se pare nadie. de su voto, que no se paren justamente porque si no dejan de estar contabilizados como presentes para el quórum. 12 segundos para cerrar la votación. Juntos por el Cambio había dicho que se iba a oponer, se esperan algunas abstenciones. Veremos. Hay 238 diputados que Silencio. votaron. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Gracias. Bueno, Sergio Massa al lado de afirmativo. Héctor Daer de la CGT celebrando Se esta media comunicará sanción. al Honorable Con Pablo Senado de la Moyano. Nación. Los diputados aplaudiendo. Llamativo, 0 abstenciones. Se acaba de leer Sergio Massa ahí, la verdad, abrazándose con el movimiento obrero, con Carlos Acuña, Héctor Daer, decía hasta Pablo Moyano, el triunvirato de la CGT, por la media sanción de ganancias. No hubo abstenciones, sí claramente hubo ausencias y, bueno, bastantes votos positivos. Va a haber que ver el voto nominal. A ver cuáles son los que acompañaron este proyecto. Sabemos que todo Frente de Todos, La Libertad Avanza acompaña, el bloque SER acompaña, parte del interbloque federal también, la izquierda también. Y hay que ver por qué los votos negativos no fueron los de la totalidad del interbloque de Juntos por el Cambio. Así que probablemente lo que haya habido ahí fueron ausencias más que abstenciones, así que veremos la nominalidad, pero después de 8 horas de debate, el Congreso, la Cámara de Diputados, le acaba de dar media sanción al impuesto, a la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Será turno del Senado para poder convertirlo en ley y, reitero, la presencia ahí de Sergio Massa y en las calles el movimiento obrero celebrando esta noticia que llega desde el Parlamento. Todavía restan varias horas de debate más para creación de universidades y fomento a las pymes, así que por supuesto toda la información seguirá en el Destape Radio y en el destapeweb.com. Pero seguimos con el programa porque ha llegado nuestro mensajero, así que por favor no lo maten. Franco Formoso. ¿Cómo le va? Bien, Melliza? esta vez más tranquilos, ¿me decís? Sí, estamos más tranquilos. Estamos más tranquilos, pero lo que nunca descansa y lo que nunca está tranquilo es la política y el archivo. En este caso, venimos con información sobre Maximiliano Guerra, que es el primer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Un candidato a diputado que no solamente está en campaña, sino que también es algo muy parecido a lo que es un troll. Como que todo el tiempo está tuiteando. ¿Vieron esos trolls que no tienen nombre real, no tienen foto real y están todo el tiempo dale, que dale contra el gobierno y contra cualquier política? Bueno, así está Maximiliano Guerra en Twitter. Tenemos, para que ustedes vean, para que ustedes lean, una placa, una de las tantas placas que tenemos de Maximiliano Guerra con Axel Kicillof presentando obras en la autopista Presidente Perón, que es una gran parte de la zona oeste con Capital y La Plata también. Sí. Y Guerra cuotea, comparte este tuit de Kicillof y dice: todavía no la inauguraron y ya están cortando los planeros piqueteros. Son irrecuperables estos cucas. Y tiene una foto de, claro, los políticos, los funcionarios que están en la autopista viendo las obras justamente. Claro. Ahora bien, se agarra de que están en la autopista, de que están parados sobre el cemento, para decir que ya la están cortando y que son piqueteros, que son irrecuperables. Tenemos... A ver, Maximiliano Guerra primero es candidato en la Ciudad de Buenos Aires, nada que ver con la provincia, pero lo decía Adrián Murano el otro día, lo que tienen la intención es de confrontar directamente también contra Axel Kicillof, pero es la persona que acompañó a Patricia Bullrich en su gira de presentación del libro Guerra sin cuartel, por lo tanto estamos hablando de un halcón con todas las plumas. Sí, que no se pierde una, porque hay tweets de Kicillof y los engancha, y con cualquier cosa se engancha también, porque, claro, hay otro tweet que tenemos de Maximiliano Guerra, en el cual dice: no entiendo por qué están diciendo que Alberto se bajó. Claro, Alberto no se presentó a estas elecciones, y que eso nunca pasó antes. Señores, memoria, Néstor Kirchner tampoco fue por la reelección. Empiece, por favor, a hablar e informar con la verdad de la historia. Néstor Kirchner no se postuló,
pero estuvo Cristina Fernández, que fue como la continuidad de ese proyecto nacional y popular que duró hasta el 2015 cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. Pero la burrada más grande que tiene Maximiliano Guerra dentro de este espacio, dentro de esta carrera política que tiene, fue comparar a Cristina Fernández de Kirchner con la dictadura o decir que fue peor, inclusive, que la última dictadura de 1976. Si no me creen, escúchenlo. Te defino a Cristina. Cristina para mí es lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Cómo? Lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Lo peor que le pasó a la Argentina? Sí, para mí sí. Para mí fue lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Peor que la dictadura, no? Casi. ¿Cómo? Te diría que sí. Te diría que sí. Cristina fue casi como la dictadura. Creo que Cristina le hizo más daño a la Argentina. Es un montón. Que la dictadura. ¿Cristina le hizo más daño a la Argentina que la dictadura? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Desaparecieron personas en la dictadura? ¿Desaparecieron personas? Sí, por supuesto. Eso sí, es lamentable lo que hizo. Lo que pasó en la dictadura es lamentable y triste. Y es una historia que tenemos que recordar siempre para que no nos vuelva a pasar. Sí. Pero también tenemos que recordar lo que hizo Cristina para que no nos vuelva a pasar. Sí. No obstante ello, ¿es peor Cristina para vos? Sí, para mí en la historia cercana es lo peor. Desde que comenzó la democracia en adelante, lo peor que le pasó a la Argentina es Cristina Kirchner. Comparaciones. No tiene nada que ver, ¿no? Con nada. Pero no, me parece que no. Que está bastante errado, más allá de cuestiones ideológicas, digo, ¿no? Llevaron adelante la lucha por los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, hicieron los juicios contra los genocidas, totalmente. Arrancaron también a que todos nosotros pudiéramos entender que tuvo una pata civil, la dictadura cívico-militar, empresarial. Bueno, sin ir más lejos, hoy la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la ex-ESMA, se recuperaron nietos. La verdad es que no sé dónde ve que Cristina es lo peor que le ha pasado al país de la democracia para acá, comparándola con la dictadura, pero bueno, por eso está donde está también. Vaya a saber uno por qué lo piensa, igual más allá de cualquier ideología política, me parece que ya es una aberración comparar un gobierno democrático con una dictadura, justamente. Pero Maximiliano Guerra, volviendo al archivo y volviendo a esta entrevista que le dio a Esteban Trebuch, reconoció que tuvo un acercamiento con Cristina años atrás. Y ahí ya sé lo que vamos a mostrar después, que es como el pasado kirchnerista, entre comillas, de por qué Maximiliano Guerra tuvo tweets que después terminó borrando. Escuchemos lo que dijo de la actual vicepresidenta y que a él no le molestaba antes de incursionar en política. ¿La votaste alguna vez a Cristina o no? No. No. ¿Y alguna vez hablaste con ella o no? No. ¿Nunca hablaste con ella? ¿Sentarnos a hablar? No, jamás. Nunca. Jamás. La conozco, sí, la conozco porque en un principio Néstor hizo una gran fiesta el 25 de mayo creo que fue, en la 9 de julio, y bueno, en la 9 de julio, en la Plaza de Mayo, y invitó a un montón de artistas a los cuales me invitó a mí a participar, y yo fui, estuve, y bueno, la conocí ahí en el costado del escenario, pero nunca hablamos con ella. Sí. Estuvo en una gran fiesta, dice, claro, la fiesta del Bicentenario en el 2010. Maximiliano Guerra, que fue invitado a esa fiesta y que no se mostraba tan enemigo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner años atrás. ¿Por qué decimos esto? Porque nos vamos al archivo y tenemos un tuit de Maximiliano Guerra que dijo en esa entrevista también que no le molestaba a Cristina antes de ser candidato, antes de ser político, y en el año 2010 dice: qué suerte que muchos pensamos igual. Néstor Kirchner fue el mejor presidente que tuvimos en los últimos 40 años, un luchador argentino, gracias Néstor. Año 2010, tenemos otro tuit de hace mucho tiempo. CFK Argentina, muy feliz cumpleaños el 19 de febrero de 2012. Y en 2011 también, CFK Argentina, estoy para ayudar en lo que sea, cuenten conmigo. Fue un tiempo cercano en el cual Maximiliano Guerra estuvo en la fiesta esta que él mencionó en la entrevista con Esteban Trebuch y que se asemeja mucho a los tiempos en los que el tuit tiró en Twitter lo que él pensaba de Cristina Fernández de Kirchner. Franco, te interrumpo un segundito porque lo tenemos en comunicación a Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos. Se acaba de aprobar ganancias en diputados. Hugo, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bueno, contanos un poco cuáles son las sensaciones, qué es lo que se está viviendo ahora en este momento en la Cámara. Mirá, hay mucha emoción, ¿cómo te podría decir? Mucha bronca contenida también por algunos agravios que se escucharon contra los compañeros y compañeras que estaban
el sindicalismo, logramos aprobar la ley y ahora estamos entrando al acto con los compañeros que están afuera. Como dirigente sindical, Hugo, ¿qué representa esto para los compañeros trabajadores que representás? Estamos muy contentos. Acá ahora estamos festejando con los compañeros. Bueno, ahí se te escucha. No sé, Hugo, si vos me seguís escuchando a mí. Bueno, ahí Hugo Yasky está subiendo al camión, ¿no? Que está fuera del Congreso de la Nación. No sé si me sigue escuchando, porque la verdad es que ya está ahí para subir al acto frente a los cientos y cientos de trabajadores que estuvieron en el Congreso. Hugo, ¿me escuchás? Creo que ya ahí lo perdimos. A Hugo Yasky, que, como decíamos, está subiendo al camión que está apostado al lado del Congreso para darle la buena noticia a los trabajadores que ya saben el resultado parlamentario, pero además Hugo Yasky también es representante, es titular de la CTA de los trabajadores, por lo tanto tiene un compromiso como referente sindical, representante gremial, y le tiene que comunicar y festejar estos 135 votos afirmativos para eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores contra 103 votos negativos y 0 abstenciones. Casi la totalidad de la Cámara votó, hubo algunos ausentes, así que esperaremos la nominalidad para ver quiénes fueron, pero seguimos, señor Franco Formoso. Sí, porque Maximiliano Guerra había tirado tuit, como dijimos, que hablaban a favor de Cristina Fernández de Kirchner en los mismos años que él estuvo en esta fiesta que él mencionaba. Y Maximiliano Guerra, una vez que fue candidato, o que ahora es candidato por Juntos por el Cambio, borró todos estos tuits. Pero quedaron las capturas. Ahora bien, ¿cuál fue la excusa de él para decir que no fue él en realidad quien posteó eso en su propia cuenta? ¿Cuál? La siguiente. Vamos a leerla y a escucharla. No vale la del nieto, ¿eh? En tres, no. Eso ya lo en usó 3 Patricia. oportunidades tuve hackeado el teléfono. Hay tweets que yo no he escrito, que incluso no había visto y que me los mandaron. Nunca estuve involucrado activamente en la política. Esos tweets no son míos. Alguien más los escribió. Nunca apoyé explícitamente a nadie, ni a Mauricio Macri, porque yo no hablaba de política. ¿Ahora qué? ¿Se dio cuenta una vez que fue candidato que porque le mandaron tweets de su propia cuenta que lo habían hackeado? Es muy raro, es muy raro. Algo que le pasó también a Patricia Bullrich, justamente, siendo ministra de Seguridad, que a ella sí, evidentemente la hackearon por las cosas que escribió. Patricia Bullrich en Twitter: Macri gato, soy una borracha inútil y hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad, que efectivamente no pasó y que no fueron palabras de Patricia Bullrich. Se ve que el hackeo y Juntos por el Cambio van de la mano, bueno, o a veces no. Marcelo de Alessandro, Diego Santilli, también todos ministros de Seguridad que también fueron hackeados en sus teléfonos. Sí, inclusive a Mauricio Macri también lo hackearon en la página de ANSES, en la que le habían cambiado el mail y decía MML, bueno, todo lo que, que te parió. Una puteada. Ahí va, mmlpqtp@hotmail.com en la página de ANSES sobre los datos de Mauricio Macri. Por eso decimos que Juntos por el Cambio y el hackeo van de la mano. En este caso, Maximiliano Guerra no le creemos mucho, pero bueno, también cataloga como hackeo. Muchísimas gracias, Franco Formoso. Nos vamos a la calle con Gapo a ver qué piensa la gente sobre la devolución del IVA. Joven, ¿todo bien? ¿Tu nombre? Sebastián. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Todo tranqui? Todo bien. ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando de la vida, Sebastián? Qué difícil. Tener un futuro, básicamente. Ahí va, perfecto. ¿Un amor, quizás? También, ¿por qué no? ¿O ya tenés? No, todavía no. ¿Ya tenés y no se concretó? No, por ahora no. Todavía no aparece. Difícil. En principio vamos viendo qué pasa. ¿Comprar sin IVA, quizás? Eso es una buena opción. Bueno, hoy empieza a regir la nueva medida. Sí, sabía. Eso? No, me parece muy bien. Yo igualmente considero que el IVA es un impuesto que está metido, que no discrimina, digamos, el nivel socioeconómico que tiene el usuario en este caso, y abarca un montón de productos y artículos que la verdad que termina siendo una carga tributaria importante. Entonces la verdad que ahora con esta medida por lo menos hay un alivio en la canasta básica. Continuamos por aquí, estamos en el centro porteño, acá la gente se suba y ve el obelisco un poquito más alto que los terrestres, pero los terrestres pueden decidir subirse, así que dejarían de ser terrestres. Sí, todo bien. ¿Tu nombre? Santino. ¿Años? 15. ¿Cómo se dice tu nombre al revés? Onitas. No. ¿Es correcto? Correcto. Ah. Muy bien, papá. Gracias.
¿Ubicás que hoy si comprás con la tarjeta de débito te devuelven el IVA? ¿Sabías eso vos? No tengo idea. Bueno, hoy empieza a regir eso. ¿Qué te parece la medida? La verdad no tengo idea. ¿Tenés tarjeta de débito? No tengo. No soy nene de papá. ¿Tenés amigos que tienen tarjeta de débito? Creo que una sí, pero no estoy seguro. ¿Y ella es nena de papá? Sí. ¿Qué te cuenta? Bien, tranquilo. Bien. ¿De dónde sos, acá de Buenos Aires? Sí, de Belgrano. De Belgrano. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago. ¿Cómo se dice tu nombre al revés, Santiago? A ver, para dejar pensar. Es un poquito largo. Pará, tengo que pensarlo. ¿Qué es esta pregunta? Sí. Maestro, estamos preguntando sobre la nueva medida del gobierno, la devolución del IVA. ¿Estás al tanto? ¿Viste? Hoy, a partir de hoy, comprás con la tarjeta de débito y te devuelven el IVA, que es el 21%. No es que se deja de cobrar, sino que se cobra y te lo devuelven después. ¿Estás al tanto? Más o menos, algo escuché. ¿Y qué te parece? Y mira, me pregunto por qué justo ahora lo están haciendo. Yo estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y nada, uno sabe que no recae todo sobre la misma persona, sino que en el Estado hay lo que se llama la distribución de responsabilidades y Se suma el impuesto a las ganancias, la suba del piso. ¿Qué opinas de esa medida? Una medida histórica, por otro lado, que mucha gente la estaba pidiendo. sí, es algo que bueno, a la gente ahora le viene bien. Maestro, ¿cómo va? ¿Cómo está? Hoy empieza la devolución del IVA, ¿estás al tanto? Sí. ¿Qué opinas? Era hora que venga algo para nosotros. Está linda esa, ¿no? Y vamos a aprovechar todo lo que se pueda. ¿Vas a comprar hoy mismo algo? No, hoy no. Guardaré un poco y después juntaré para después. Estamos caminando por Avenida Corrientes en busca de opiniones de la gente. Señora, ¿puede ser un segundo? ¿Cómo está? La he sorprendido. Mucho, no me imaginaba. La verdad, ¿no? Usted sale a caminar por la calle y de repente aparece un loco con un micrófono. Exactamente. ¿Por qué motivo es? No, estamos preguntando sobre la medida que empieza a regir hoy, la devolución del IVA. ¿Estás al tanto? Sí. ¿Qué opinas? Y que era hora. ¿Y que hay que esperar este momento para hacer las cosas bien? Bien. Hoy empieza a regir la devolución del IVA. ¿Estás al tanto de eso? Sí, estoy al tanto. ¿Qué opinas? No, me parece una medida muy buena, muy justa y necesaria para el momento que está pasando en la Argentina. ¿Cómo ves? Y reiteramos, se acaba de aprobar la medida sanción que elimina el impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados. Se esperaban algunas abstenciones de parte de Juntos por el Cambio, pero no hubo. Tengo una llamada. A ver. Cristian Ritondo, bienvenido en exclusiva en este momento. ¿Cómo te va? Le afané el teléfono a Yasky. Por eso se le cortó. No me quería meter porque estaba esperando ¿cómo es? Que me renuncies al aire, que me digas, está Cristian. Que te anuncie. Claro. Hola, Cristian, siempre es un placer. La verdad es que, no sé, ¿cómo le fue hoy? Bueno, la verdad, si te tengo que hacer un análisis, Me vendría bien. digamos, pormenorizado de lo que es la cuestión, de todo lo que es la política, Sí. de todo lo que son los sucesos acaecidos. Y también de lo que es el desarrollo humano, de aquello que nosotros estamos pensando para contratar a lo que es Kovalov, en lo que es nuestro futuro bloque de gabinete. Mira. Nosotros lo que estamos buscando es un desarrollo humano, que una persona se pueda desarrollar tanto dentro como afuera de lo que es su espíritu y su persona, para que digamos que la persona pueda crecer y empezar a desarrollarse para que a la hora del crecimiento pueda encontrar, digamos, formas de desarrollarse y que de ese modo pueda, digamos, llevar a cabo esta cuestión, ¿no? Del desarrollo. Exactamente. Por esa razón es que nosotros tenemos que hacer lo que es un análisis de todo lo que está pasando en el mundo, no solo en la Argentina. Tenemos que pensar todo lo que está pasando. Mirá, si vos mirás para lo que es Europa, ¿no? Miro. No solo lo que es Ucrania y todo eso. Ucrania. Y todo eso. Mirá, por ejemplo, Armenia entró en guerra con Siguruchan. Sí. Creo que no es así. Se están, pero tan como locos. Ah, son unas peloteras. se están. Después
En India también, un general que no sé qué. Después, los coreanos, que con lo del sur, con lo del norte. Sí. ¿Te enteraste que están enfrentados? Sí, pero es hace tiempo eso, Cristian. Sí, ya viene de hace mucho. Es como los Monsanto y los Capusotto. Ya hace Sí, mucho. Claro. Sí. Romeo y Julieta, pero no es Monsanto y Capuzotto. Claro, totalmente. Romero y Juliana, que es una... Creo que estás confundido, pero no importa, está bien. Bueno, te contaba. Entonces, los coreanos están todos enfrentados, Sí. el gordo se calienta y cada tanto tira un balazo, ¿viste? Sí. Como en Año Nuevo. O sea, ¿Cómo como en Año Nuevo? Cristian, no hay que hacer eso. totalmente. Es lo que le dice Corea del Sur. Y los japoneses cada tanto levantan la mano, porque dicen, che, loco, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Sí. Los japoneses, Para que al fin y al cabo, ¿qué son? Son a China lo que Uruguay y Argentina, digamos. O sea, ¿qué son los japoneses? ¿Entendés? Se hacen lo distinto, lo más tranquilo, pero Son orientales, pero son claro. re chiquitos. Ah, ¿puedo decir que son todos orientales o que son una No, te provincia? estoy haciendo un panorama. No, no estás viendo la macro. Te estoy mostrando un panorama de lo que es internacional, digamos. No Después, sabía que quería ser en canciller. Estados Unidos se le perdió un avión. Sí. Un piloto iba así manejando por el aire, digamos, iba pisteando por el aire como un campeón y de repente salió eyectado. Sí. ¿Te enteraste de esa? No. Y era un avión que no se lo podía detectar. ¿Viste eso que tienen ellos? Eso que no me detecte. Sí. Y vos sabés que se salió andando solo el avión. ¿El avión salió? Y no lo pudieron encontrar más, porque No. era un no me detectes. ¿Vos estás seguro que salió andando solo y no sé? Y no se supo más del avión. ¿Vos decís que está dando imaginate vuelta? Ir manejando un auto y salir eyectada de repente, bueno. Claro, pero el auto se después, va a estrellar. si te vas a lo que es México, Sí. a una familia, estaba caminando por la playa, un rayo, No, lo parte a uno. no te puedo creer. Al instante, lo parte al de adelante. No, qué mala suerte. Mi conclusión ¿Cuál? de todo este análisis pormenorizado que acabo de hacer de lo que está pasando en esta esfera que flota en la oscuridad llamado planeta Tierra, es que no hay que salir a la calle, Carla. Quédate en casa. Bueno, Cristian, yo me quedo en casa. ¿Vos te quedás en casa? Yo tengo el aniversario de la Peña de los Jueves, Clarita. Pero hoy no es jueves. Sí, pero hoy es el aniversario, 19 de septiembre de 1985, había caído jueves. ¿Y qué No hacemos? me hagas acordar que estás igual que Pico. Pico no la quiere festejar porque dice, pero es Marte. ¿Y cómo hacemos? Y se la festeja igual, Carla. ¿Querés venir? ¿Puedo ir? Vas a ser la primera mujer invitada en la historia de la Peña de los Jueves. Ay, pero qué De honor. martes. Bueno, cierro el programa y voy para allá, ¿te parece? Dale, perfecto. Te esperamos, Clarita. Bueno, el día que diga bien mi nombre va a ser un milagro, ¿no? Pelliza, como la bajada de Panamericana. Muy bien, Beso Cristian. grande. Besito para vos. Bueno, testimonio exclusivo de Cristian Ritondo, no hablamos nada de ganancias, pero tuvimos un enorme análisis geopolítico siempre para iluminarnos. Nosotros nos vamos. Será hasta mañana, como todos los días, a las 8 de la noche con un nuevo Argentina Política. Descansen mucho, nos vemos mañana. Un país unido por la radio.